Si estás buscando que se hable solamente de teoría, donde se hable solamente de cómo funcionan las teorías, una conferencia donde puedas entender de forma metodológica y específica tu enfermedad, este no es el lugar. En este podcast, Entre Enfermos, vamos a hablar personas que estamos en el medio del trabajo terapéutico, pero vamos a explicar los temas con nuestra historia personal, con nuestra historia de vida, con tu historia, con historias reales. Cómo funciona la teoría, pero también cómo funciona la realidad. Del conocimiento a la realidad hay una gran diferencia. Y vamos a hablar de nuestros procesos, así que nos vamos a conocer íntimamente. Vamos a entrar a un espacio de intimidad, donde yo voy a saber quién eres tú y tú vas a saber quién soy yo. Así que si estás dispuesto a romper con tu realidad, romper con los prejuicios y romper con todas estas creencias y justificaciones, continúa con el video. Y si no, de aquel lado hay más videos de gente que no tiene ya problemas y que alcanzó la iluminación. Todas las personas que vamos a estar en estos programas, vamos a hablar un poquito de nuestra enfermedad. Así que quédate y descubre una forma diferente de entender la información. Bye. Disfruta el programa. ¿Vale? Y pues ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todos los que se encuentran el día de hoy conectados. Muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy en el podcast Entre Enfermos. Si te identificas es porque eres uno de los nuestros. ¿Vale? El día de hoy, pues me presento, yo soy Jorge Morales, ¿no? Les recuerdo, en el podcast, como el video anterior lo menciona, sí somos psicólogos, sí somos especialistas, pero el día de hoy venimos a hablar de ser humano a ser humano, ¿vale? Los temas que tocamos son temas importantes de desarrollo, de crecimiento, pero lo que queremos compartir es, esto es lo que dice la teoría, pero esto es lo que hemos vivido y lo que se ha pasado y lo que se vive para poder resolver ese tipo de problemas. El día de hoy me acompaña un compañero de la agrupación, un pacientito que ha estado trabajando aquí conmigo desde hace tiempo, ¿no? Que es Josué Aguilar. Buenas noches, Josué, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, maestro? Muchas gracias, buenas noches. Pues bien, un poco afligido, pues ya que es un tema en particular que pues sí genera conflicto, ya llevándolo un poco pues al extremo, ya revisando desde la parte terapéutica, pero pues como dijo, ¿no? Vamos a hablarlo desde persona a persona, ¿no? Sí. Eso es lo bueno del podcast, ¿no? El hecho de que a veces la gente dice es que "No, nada más hablan de sus historias y esperan escuchar la conferencia, ¿no? Yo se los he dicho. Si quieren escuchar un programa o la información o verme profesional, pues doy otro tipo de conferencias, ¿no? El lunes me invitaron al programa, este, ay, güey, me invitaron a un programa que voy a salir con el tema de lo que son las técnicas de rehabilitación, mitos y realidades, con todo este tema de lo de las clínicas, ¿no? Y para antes de empezar ya con el tema, pues sí me gustaría, primero, eh, pues mandar un saludo a todos los compañeros de agrupaciones de AA que ahorita están pasando por momentos difíciles, ¿no? Muchas clínicas las cerraron, ¿no? Por X o Y situación, y muchos compañeros pues están pasando por situaciones complicadas, ¿no? En este momento. Eh, Me han preguntado cuál es su postura dentro de este tema. Bueno, todo lo que ocurre alrededor, pues siempre llega para ajustar cosas, ¿no? Vamos, al final de cuentas, sí hay cosas que hay que regular, no todas las clínicas trabajan de la misma manera, así como hay profesionistas, hay médicos que son buenos como médicos que son malos, policías que son buenos como policías que son malos, psicólogos que son buenos como psicólogos que son malos, también hay clínicas que son buenas, ¿no? Y clínicas que son malas, ¿no? No podemos generalizar nada, ¿no? Lo que nos debe de importar es, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes que tienen problemas de adicciones y hacia dónde van? Correcto. ¿Vale? Pero bueno, si quieren escuchar un poquito más de este tema, el día lunes voy a andar en el programa, a ver, déjate digo cómo se llama el programilla.
que de repente se me olvidan. No voy a estar ahí con el maestro Víctor García. Vamos a estar trabajando el tema de centros de rehabilitación para adicciones en México, mitos y realidades, ¿vale? El programa se llama Universo Mental y Emocional. Va a estar bueno. ¿Vale? Por allá vamos a andar el día lunes, entonces quien quiera andar un poquito más en ese tema, pues el día lunes nos vemos de aquel lado, ¿no? Ahí en las redes voy a estar subiendo y compartiendo el enlace y toda la información, ¿no? El día de hoy, más que hablar sobre procesos de rehabilitación, vamos a hablar un poquito sobre la rebeldía. Uf. ¿Vale? Es el tema del día de hoy, ¿no? Por allá nos puso de Yanira Lozano, hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches de Yanira, buenas noches a todos los que están en TikTok. La vez pasada se quejaron unos amigos que pusieron comentarios en TikTok que nunca les contesto y nunca les respondo y nunca nada. Hay que Y, hacerles caso. y la verdad es que, pues sí, muchas veces no contesto porque normalmente el TikTok lo tenía hasta allá. Hoy lo puse más cerquita para ir viendo y leyendo todos los comentarios, ¿no? Por ahí me puso un amigo, ¿no? El tema de la semana pasada estamos viendo la semana pasada, Julio, terapia, relación de pareja, ¿no? Elección o destino. Y estamos hablando como de la historia y un amigo me puso, no, pinche güero, acuérdate cuando trabajabas en Jumex, ¿no? Y, y, pues, la verdad es que, pues sí, ¿no? Por ahí puso algunos comentarios muy malos. ¿No? Pero pues hay gente que me conoció en otro punto, ¿no? Y ahí saludo a toda la banda de Jumex, ¿no? A todos los amigos, ¿no? Por aquí tengo un vecino que trabajó conmigo que se llama César, ¿no? Por ahí está el conejito, Bricio que luego se conecta, ¿no? Pues, toda la bandita de Jumex, ¿no? Toda la bandita que conocí en escuela, ¿no? Mis amigos de la escuela, de la prepa. Ya me regeneré, compañeros, neta que ya me regeneré, ya no soy el mismo. Por eso no les contesto No, los mensajes. no. Y la idea también es eso, ¿no? Porque a veces me dicen, ay, maestro, sube y se expone y a la hora de que salen ya no los habla. No es que no los quisiera no hablar, es que en verdad no los leí, ¿vale? Por eso la idea es también leerlos, ¿no? El leer todos los comentarios. Y la idea también del programa es que la gente pues también comente, ¿no? Sí, Sus historias, también queremos escucharlos, ¿no? Y también la invitación es abierta. Si alguien de lo del público dice, yo también quiero ir al programa a hablar un poquito de mi historia, está invitado, ¿eh? Mándenos mensajes a la página y con mucho gusto los invitamos para que también vengan a hablar un poquito de su enfermedad. a ver si se ponchan, A ver si se ¿no? ponchan, ¿vale? Vamos a empezar con el programa ya de lleno. Josué, a ver, platícame un poquito cómo has vivido la rebeldía a lo largo de tu vida. Pues mire, ha sido muy fuerte, ya que yo sí he sido una persona sumamente rebelde. Y no solamente como lo consideramos mucho, ¿no? Que es en la etapa de la juventud. Desde niño yo me acuerdo que sí me gustaba andar para arriba y para abajo, estarle contestando a mamá, contestándole a papá. De repente pues daban la indicación de que tenías que acomodar tu ropa, ya tenías el desmadre en la cama. Y pues, oye, ¿y a qué hora tus cosas que tienes que hacer, ¿no? Y pues uno como un niño, pues al final del día, eh, pues prácticamente estamos en la pinche locura, para arriba y para abajo, con toda la energía, ¿no? Ok. ¿Cuál fue tu mayor travesura de niño? Ahorita que estamos hablando de rebeldía, ¿cuál fue la travesura más, o a lo mejor la que más recuerdas de tu etapa de niño? Pues mire, la más compleja y la que traigo todavía el recuerdo al día de hoy fue una vez que me prohibieron sacar la bicicleta de niño. Iba como en primero de secundaria, entonces me castigaron porque estaba sacando malas calificaciones y de pronto pues dije, chingue su, me voy a sacar la bicicleta porque pues los amiguitos y ya empieza la pinche locura, la adrenalina. Entonces, donde vivíamos anteriormente había una pendiente. Nos aventamos y andábamos para arriba y para abajo y de pronto, chin, Y que no estaba al pendiente. que no estaba pendiente y que me voy, ¿no? Entonces, me doy un santo madrazo, llego a la casa, pues obviamente llorando, todo raspado de las patas y Y mi mamá así como de, pues yo te prohibí que salieras, ¿no? Y yo así como de, pues yo quise salir. Entonces empezó como esa situación y pues castigado.
¿no? Que es lo que comúnmente siempre se da cuando estamos haciendo actos que no corresponden. De castigo, ok, bien, entonces. ¿Y cuál fue el efecto? ¿Cómo viviste esa conducta? ¿Cómo te castigaron? Pues obviamente fue el que me prohibieran salir. Yo gozaba, si es que hacía mis deberes, de salir una hora a jugar, máximo 2 horas. Entonces, pues era jugar fútbol. Entonces, de repente, pues cuando sucede esta situación, me dicen, ¿sabes qué? Estás castigado, no puedes salir hasta que la avisemos. No manches, esos cosillas estaban chidos, a mí no me tocaron esos, ¿no? ¿Para qué está el Julio? Vamos a escuchar un poquito el Julio. ¿Cuál fue este? No lo ven, pero acá anda detrás de cámaras, vamos a escucharlo un poco. Julio, ¿cuál fue tu mayor travesura de niño? Hola, comunidad, buenas noches. Perdón, buenas noches, comunidad. Hasta me atoré. Mi mayor travesura fue una vez en la primaria que hice corto con un compás en la escuela y se volaron los fusibles. Cómplice. Yo fui. Ay, me está viendo Su y maestra, directora, Me estoy fui. cuadrando. Sí, fui yo. Pero pues me entró mucho miedo porque, pues yo sí sufrí como de algunos, de alguna violencia doméstica y la verdad es que mentí y me aferré y mi mamá fue a hacerla de a pedo ahí a la escuela y todo, pero ya después se enteraron que sí fui, ¿no? Pero por el miedo, me aferré a que no, tenía como 7 años, yo creo. Ok. Pero sí fui yo, con un compás, ahí explotando todos los posibles en la primaria. Los que están en línea, cuéntenos en los comentarios cuál fue su mayor travesura de niños. Vale, yo les voy a contar yo tuve muchas, compañeros, ¿no? Por ahí nos pone Monserrat Aguilar, buenas noches, no sé tu hermana, ¿no? Y estaba Ponchato, escúchalo para que vean tu mamada, No ¿no? es cierto. No vayas a hablar. Si no dice la realidad, Monse, ahí nos pones en el chat para ver que diga la realidad. Enrique David, hola, buenas noches, enfermo, ¿cómo andamos? ¿No? Yo sí fui mucho de desmadre. Yo recuerdo que en mi primera etapa de los 0 hasta los 6 años fui muy tranquilo. ¿No? De los 6 años para atrás, pues no me acuerdo mucho, pero de los 3 para adelante sí tengo recuerdos donde yo era así como el de, y no te muevas, y quédate ahí sentado, y no te ensucies, ¿no? Y era como muy, 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 muy reprimido. Hoy veo que estaba reprimido, que no es que tuviera una buena conducta, es que estaba reprimido. Era como, no puedes jugar, no te puedes ensuciar, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y durante mucho tiempo, pues sí viví con ese complejo del no, cuando ya vivíamos, o en ese entonces vivíamos en casa de mi abuelita, pues lógicamente que pues, era niño consentido, era el primer sobrino que vivía dentro de la familia, ¿no? Mi tía tenía otros hijos, pero pues ella desde que nacieron se vivía separada, Ok. mi papá tiene su primer hijo, yo dentro del núcleo familiar, pues era el consentido, ¿no? Entonces tenía como muchas, pues muchas amenidades, ¿no? Mis tíos me compraban cosas, era como el bebé consentido, ¿no? Cuando nos cambiamos de casa y nos vamos de la casa de mi abuelita y nos venimos a la casa que mi papá compra, ¿no? Y nos venimos para acá y papá ya se independiza, híjole, para mí ese fue como el pinche golpe de decir, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Mi primer acto de rebeldía así como fuerte fue cuando mi papá se cambia o nos vamos a cambiar, yo no quería porque nos venimos para este lado de recursos hidráulicos y en ese entonces fue así como todo era polvo, todo lo que era, que tiene eso como unos 28 años, o sea, todavía eran comunidades que todavía estaban muy, muy desérticas. Sí. Entonces yo vivíamos en Azteca y me cambio para acá, y yo no quería y le hago el berrinche a mi papá, así como, no, 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 y no me fui, mi papá y mi mamá se vienen junto con mi hermano, pero yo no me cambié. Fue mi primer acto de rebeldía, el no hacerle caso a mi papá, ir en contra de mi papá y de mi mamá, y de ahí me sentí protegido por mi abuelita. Pero ya bueno, no mi primera travesura, a partir de ahí como que empecé a ser travieso, como que empecé a no obedecer, empecé a ponerme al pedo, ya no hacía tareas, ¿no? O sea, empecé a hacer como ya muchas conductas, a tener muchas conductas de rebeldía. Entre esas conductas de rebeldía, hubo una híjole,
Me acuerdo mucho, pero me acuerdo mucho porque me puse una putiza chida. Mis papás no eran de te castigo y te dejo salir. A mí sí me agarraban a putazos, ¿no? Hoy entiendo, yo reconozco, compañeros, que me las gané, pero en ese momento, cuando yo llego a la agrupación a trabajar mi pedo, yo me sentía bien pinche violentado, así una pinche historia trágica de que mi papá era culero. Mi papá Resentido. agarraba el pinche cable de luz, de cobre, del de grueso, y lo hacía trencita y con ese en las nalgas, ¿no? O el cinturoncito, ¿no? Los castigos de antes, ¿no? Recuerdo que yo tenía un amigo que era mi vecino, ¿no? Eran dos hermanos. Uno se llama Ernesto. Ay, si me ves, Ernesto, saludos, ¿no? Y si no, a ver si un día conoces esto, ya compartimos nuestra historia. Ese día, pues creo que con Ernesto éramos desmadrosos. Ujú. Ya estaba en mi etapa de rebeldía. Yo creo que yo iba como en cuarto, quinto de primaria. Yo ya hacía travesuras, ya hacía desmadres. Ese día encontramos como unos cassettes. Los cassettes de antes tenían como una cintita. Recuerdo que ese día nos pusimos, amarramos la cinta de una esquina de la calle, de un poste a poste. Y entonces nuestro desmadre era amarrar la pinche cinta y escondernos y ver qué hacía la gente cuando pasaba. ¿No? Entonces los carros a veces se bajaban y la rompían, ¿no? A veces los carros pasaban por encima de ellos, ¿no? Y nuestra idea era cagarnos de risa y ver cómo sufrían y luego cuando se iban volver a amarrar otra pinche cinta y estar así escondidos hasta que volviera a pasar algo, ¿no? Como la gran mayoría de las cosas que pasaban eran con carro, pues no pasaban muchas cosas. Entonces hicimos un amarre y dijimos como que muy bajito lo pasan. No, que forzosamente tengan que bajarse, todos lo subimos tantito. Entonces estábamos así escondidos, viendo cómo la gente pasaba y en eso que pasa un señor de antes, ¿no? Todavía en algunas localidades, pero antes era muy común en esa colonia que pasaran a recoger la basura unos señores con carretilla, ¿no? Entonces iba pasando un señor con su burrito en su carretilla y huevos, que no ve la cinta, que se pega con la pinche cinta y que se va a la carretilla. No, hombre, yo en chinga que me echo un correr que me meto a la casa, me meto un pinche tambo y nada más esperando el Jorge, ven para acá, ¿no? Pues ya me pusieron una madriza, ¿no? Como te imaginarás. Pues sí entiendo hoy que sí me la gané, que pues el señor perdió sus lentes, mi mamá tuvo que pagar los lentes del señor, pues el señor enojado fue y reclamó, porque sí vio cuando echamos a correr y vio para la casa y vio que nos metimos para la casa de mis papás, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que cuando uno es rebelde, pues sí va teniendo consecuencias. Hay un efecto que no alcanzamos a ver todavía, ¿no? O sea, al final del día no, no tenemos como esa educación al 100%. O sea, simplemente nos dicen, sí, no, no hagas esto, pero no nos explican el por qué. Sí, y de ahí es como lo importante, ¿no? A ver, identificar. Y a veces sí te lo explican, pero una de las características de la rebeldía es que cuando el individuo está en la rebeldía, hay dos, está enojado y segundo, es soberbio. Ujú. O sea, piensa que lo que hizo fue correcto y que lo que recibió fue injusto. Exacto. Y entonces cuando uno está en la soberbia y en la injusticia y el enojo, esta triada de elementos y te quieren explicar el porqué del castigo o el porqué de las cosas, uno no escucha, ¿no? Entonces yo digo, a veces sí te quieren explicar, pero a veces no escuchamos la explicación, Correcto. ¿no? Por ahí nos pone Astrid, ¿no? Cervantes, yo siempre fui bien portada. No No creo. creo, no creo. Ay, pero bueno, pero dirían mis maestros, soy creyente y mi obligación es creer en ti, ¿no? Por ahí nos pone Enríquez David, en parte, iniciar el consumo de marihuana fue para mí ir en contra de mi mamá. ¿Cuántas cosas, ahorita vamos a tocar ese tema, ¿eh? ¿Cuántas cosas hicimos por ir en contra de los padres, eh? Correcto. Ahorita que termine de leer eso, nos vamos con esa pregunta. Vele pensando, Josué. ¿Qué Ok. cosas hiciste por ir en contra de tus padres? Hecho. También tú, Julio. No creo, güey. Por ahí nos pone Héctor Daniel López Zúñiga. Hola, hermanos. Buenas noches. Excelente tema. Muy buenas noches, hermano. Buenas noches.
Isabela Paredes, que por lo que creo es familiar tuyo, Ujú. porque te ponchó. Dice, dice, el día que te fracturaste un brazo por andar brincando entre las camas, José, ¿ves? Te dijeron, quédate quieto y te valió Me valió retarta madre. madre que te fracturas el brazo. No, y ahorita voy a ponchar a mi hermana. No te No, preocupes. póchate tú, ¿no? Los dos. No, luego botas tu pinche acto rebelde. De ahí, también tú, nah. Pues sí. Por ahí Street nos pone, desarmamos las butacas de la escuela y nos aventamos de las escaleras como tablas de surf. Híjole, es desmadre de niño. Ah, muchas miedos, ¿eh? Yo recuerdo que, no sé ustedes cómo vivieron la primaria o esa época, a lo mejor y con Julio va a haber como un poquito más, porque por lo que escucho tú fuiste más fresita, el Julio. Josué. Pero, por Julio. ejemplo, yo recuerdo que jugábamos a las atrapadas, pero jugamos a las atrapadas con botes de Pau Pau rellenos de piedras. Y entonces, no, todavía No, 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 esas no. no llegaba al punto de piedras de las jugadas. Eran de piedras de las de piedras. Y las llenábamos de piedras y las encintábamos para que no saliera la piedra y esas eran las pinches atrapadas. Que si te tocaba botellazo, te tocaba a ti ahora darle a otro. Entonces, Sí. esa pinche adrenalina de ir corriendo, sabiendo que te van a meter un putazo en la parte de atrás y que además los maestros te dicen que no, que porque puede haber una lesión, que porque puede haber esto, el hacerlo, ir en contra de las leyes, genera una adrenalina, compañero. Es una satisfacción. Por ahí, antes de comenzar con la siguiente pregunta, por ahí nos pone Montserrat, ¿no? Dice, por no obedecer a mis papás, de no salirnos, y Josué terminó con la nariz raspada. A ver, platícanos esa historia, eso de la nariz raspada. Recuerdo que mi mamá se salió, mi papá fue a trabajar. El chiste es que nos pone llave, me quedo yo con Monse y exactamente no recuerdo por qué, pero nos terminamos saliendo por la ventana. Cuando salimos nos empezamos a colgar en una lona que había puesto mi papá en la parte del patio. Entonces, sí, pues estaba agarrada con alambre, una parte de la lona. Entonces, pues ahí nos ve, para arriba y para abajo, colgándonos, y en una de esas que nos colgamos los dos, madres. Entonces yo con la fuerza que traía en los brazos, Que no me te importa. rebané la pinche nariz. Entonces, pues ahí me ve chille y chille en la cama, Monse bien preocupada de, ¿qué vayas a decir a mi mamá? Pues como si traía la pinche nariz de Rodolfo el Reno, ¿no? O sea, estaba, una pinche situación fue muy, muy épica, ¿no? Todavía la recordamos a la fecha. Cuando llegó justamente mi mamá, pues, ¿y por qué se salieron? ¿Y qué le pasó a la lona? Y pues chinga, ¿no? Entonces, pues obviamente ya después ver a Monse en la situación de, es que fue por mi culpa y no, los dos, entonces pues nos dieron la madre y ya fue así como de, pues órale, ¿no? Entonces, castigo otra vez. Pero esa sensación, como lo menciona, ¿no? De salirnos, sabíamos que no podíamos salir, pero sin embargo, desobedecimos, ¿no? Desde ahí empieza la desobediencia. Y luego, bueno, ahorita vamos a seguir ese tema, lo vamos a ir encaminando. Mientras tanto, por ahí voy a mandar unos saludos aquí en TikTok. Hola, Ok. buenas noches a Héctor Daniel López. Prometo hoy sí leer los comentarios en TikTok, así que si pueden ir comentando. Por ahí Diana también puso hola, buenas noches. Aquí buenas noches, profe, aquí pasando a saludarlo. Hola, buenas noches, Diana. ¿No? Igual ahí en TikTok si quieren poner sus travesuras y sus rebeldías, también para irlos leyendo y que también se sientan y se identifiquen con la enfermedad aquí de los compañeros, ¿no? La locura. Y de ahí empezamos con la rebeldía. Acabas de tocar un punto muy importante que creo que tenemos que ir desglosando. Cuando uno es rebelde, indudablemente tiene un cómplice, ¿no? O sea, una persona rebelde no es rebelde sola. O sea, es rebelde, pero también va teniendo gente que es igual de rebelde que uno y que además comparte nuestra rebeldía y que empezamos a generar ciertos niveles de complicidades, Correcto. ¿no? Entonces un rebelde tiene un cómplice, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor cómplice de tu niñez, José? Además de tu hermana. Pues yo creo que Azu y Monse, mis mayores cómplices, con ellas fumé a los 7 años. Eh, Bueno,
nos ahogamos, Sí, porque ya nos decir ahogamos. que fumó, Nos ahogamos, correcto. Empezó como es, fíjate, y nunca lo había hablado, pero siempre una tía nos mandaba a pedir prestado a la tienda. Entonces, un día antes, mi tío Cecilio, que en paz descanse, me había mandado a pedir una cajetilla de cigarros, por lo cual al día siguiente mis hermanas empezamos, entre ellas y yo empezamos a formular como el de, no, y un cigarro y la chingada. Entonces en ese inter, pues quien mandaron fue a su pinche chivo expiatorio, ¿no? O sea, sí yo. Y fui a pedir una cajetilla de cigarros, todavía el de la tienda me dijo, ¿todavía otra cajetilla? Y yo, pues sí, sí me dijo mi tío, ¿no? mi tío Y es el pinche. mi tío es el pinche, el que consume mucho tabaco. Y nos fuimos por la puerta de atrás de la casa y dejamos endeudado a mi tío Cecilio con una cajetilla de cigarros y fumamos en la parte de atrás de la casa donde vivimos. Entonces, entre ello, entre que pues llegamos a hacer muchísimas travesuras, ¿no? Yo llegué a ser cómplice de mis hermanas cuando tenían sus relaciones escondidas. Me querían comprar, me sobornaban, ¿no? Con el de, no vayas a decir nada a mis papás de que soy con esta persona, pero te voy a dar dinero, ¿no? Y yo así como de, sí, está bien, no me daban ni madres, pero mientras en el pinche momento, pues ya se quitaban de, Chicos, yo ya no la aguanto. No, ya tenía que ponchar a sus hermanas. fueron mis cómplices. Eso sí es de. No, mames. No, güey, no, mames. Si ahorita Sí, sí, sí. esta niña. El culo, güey, no, manches, no, eso está bien culero cuando no las pintas, pero bueno, cada quien se enfermó. Pues Bueno, sí, pero ellas fueron como las mayores no, te cómplices. pregunté quién fueron tus cómplices, no que los poncharas, pinche José. Está bien. Por ahí nos pone la TEN, Gaby, buenas noches, Gaby, aquí en TikTok, dice, me comí los medicamentos pensando que eran tochitos de árnica y me lavaron el estómago. Híjole, es muy. No, güey, esas travesuras de niño que uno hace, ¿no? Yo no recuerdo bien, pero me han platicado mis papás. Un día creo que me metí una pinche canica a la nariz y que me tuvieron que llevar al doctor para sacarme la canica. Así chingaderas tengo así de, oye, entiendo por qué no puedo respirar bien por la nariz. Es la canica todavía Tengo atorada. toda la canica atorada, hija de su pinche madre, ¿no? Vientos. Ya se puso rayos. Sí, chicos, yo no la aguanto. Pero bueno, partimos de eso, ¿no? Nuestros cómplices, ¿no? Cuando uno es rebelde, tiene que tener un cómplice porque el cómplice es quien te motiva a seguir siendo rebelde, Claro. ¿no? Porque muchas cosas que hacemos desde la rebeldía, hay algunas cosas que no podemos hacer o que no hacemos por nosotros mismos. Necesitamos de un impulso y vamos siendo cómplices, ¿no? Yo creo que mi primer cómplice fue en la primaria, Ernesto. Ese amigo fue con el que hice un desmadre, pero desmadre. No puedo culparlo, pero sí hoy entiendo que el día de hoy aprendí a generar complicidades y que empecé a hacer un chingo de complicidades. Dice, ya verás cuando llegues a la casa atentamente tu papá. Hijo, y no lo escuchó en Ok, tribuna. no voy a ir esta semana. Esta semana no, esta Esta semana no. semana quiero soledad y quiero mi Quiero soledad. trabajar mi pedo de la rebeldía. ¿No? Y entonces el cómplice nos va motivando a hacer muchas cosas que a veces queremos hacer, pero que no sabemos cómo hacerlas, ¿no? Sí. Entonces vamos siendo como muchos cómplices que son los que utilizamos para hacer cosas, ¿no? Julio, ¿cuál fue tu mayor cómplice en tu infancia? Es que yo siempre fui un niño bien portado, la verdad. No creo. En la secundaria fue cuando me desmadré, pero en la primaria era un niño muy tranquilo, muy, muy, muy tranquilo. No era tan travieso. En la secundaria fue cuando Te eh, escampaste. pero cañón. Es que yo, cuando me voy a vivir a la zona de Aragón, mis papás no encuentran dónde colocarme en la secundaria y la única opción era una secundaria de paga, pero a mí me caía muy gordo la secundaria de paga. Y me metieron en una escuela que le decían la última esperanza, no teníamos ni techo en la secundaria. Entonces yo tenía 12 años y yo tenía compañeros de 18 años. Y ahí fue donde empezó mi despertar sexual, donde me peleaba.
Entonces, mis cómplices fueron mis compañeros que conocí nuevos, y ahí me enseñaron a fumar, me enseñaron a tomar. O sea, ahí fue cuando empecé como a vivir. Para mí todo fue, o sea, abrir un abanico completo de cosas. Entonces ya no eran como travesuras, pues ya eran otro tipo de A actividades. pinche nivel. Sí, porque inclusive iba a sonideros, llegué a ir a sonideros. Ahora dice, perdón, es que Julio es expreso a nivel de sencilla. Para los que somos del barrio de Catepec, pues, sí, Sí. sonideros era algo normal y sencillo. Pero cuando vienes de comunidad outfit y vas a un sonidero, pues se siente culero. No, decir, no mames, ¿cómo caí en estos bajos mundos? Sí, Dice, por ahí dice Diana, yo también metí bolitas en la nariz. Que es como de las travesuras más sencillas de niños, ¿no? De hacer ese tipo de cosas. Por ahí Mitch nos dice que así era la última esperanza. Creo que también conoció la última esperanza, Mitch. Ahí comparte contigo ese tema de. Pues así dice Mitch, no sé qué Mitch sea. No alcanzo a reconocer. No sé si es nuestra Mitch o es otra Mitch. Ay, yo tengo una conocida ahí que la mujer iba conmigo y... Este soy yo. A ver, enfócate en la cámara. ¿Cuál y sí? Bueno, y esto creo que es algo importante porque cuando empezamos a ser rebeldes en la infancia, ¿no? Y no se corrige, esa rebeldía en la etapa de adolescencia va incrementando y va aumentando y empezamos a hacer ya conductas rebeldes, ¿no? Ahorita Julio, pues ya abre como la rebeldía del adolescente, ¿no? El ya entrar, el no entrar a clases, el empezar ya a darte tu primer fumada de cigarro, la primera copa de alcohol, ¿no? En algunos casos ya empezarse a drogar por primera vez, la primera relación, ¿no? Sexual, el primer noviazgo, el salirte de tu casa, ¿no? O sea, ya empiezan como que las conductas rebeldes empiezan a incrementar, ¿vale? Entonces creo que la siguiente pregunta sería así como el de ¿cuál fue tu travesura, tu conducta rebelde de adolescente más cabrona? Hablamos de adolescente entre los 13 años a los 18 años. Wow. Bueno, pues yo que recuerde la más fuerte fue en la secundaria, después de, ya cuando iba cursando tercer grado, eh, pues empecé como a ver las actitudes y las formas de los demás compañeros. Entonces yo veía que el güey que no entraba o que le valía madre o que se iba hasta atrás y se quedaba dormido, pues era como muy wow para las personas, ¿no? Entonces eso a mí me empezó a llamar la atención y dije, no mames, yo quiero ser así. Y empecé a agarrar esas formas. Yo era de los que se sentaba hasta adelante. Entonces, pues ya me empezaba a valer madre, me iba hasta atrás, me quedaba dormido, o sea, y ya no entraba a las clases. Lo más fuerte que pude haber llegado a hacer fue irme de pinta y cuando los maestros nos pusieron unos reportes por no haber entrado a clases y no haber cumplido con la tarea, salimos y con una llave les rayamos sus coches. Fueron a tres maestros en total. El de Aquí está el química, delincuente, ya aquí lo estoy, agarramos. perdón, maestro. Maestro de química, de inglés y el de matemáticas, disculpe, pero pues sí eran, Esos maestros culeros, querían que aprendiéramos. Culeros. existe la tabla del 2 en el coche del maestro de matemáticas, güey. O sea, sí aprendí. Es para que vea el maestro que se aprendí, Sí dice. aprendí. Mañana la foto. Mañana foto en meme, güey. Baja en lo que estamos en el programa, baja y le pones los 12 pasos de la moto al güey. A ver si se los aprende. Sí, entonces, pues ya sabes, ¿no? Después de eso, buscaron, las cámaras no enfocaban en donde estacionaban los coches los maestros y ya después nos llevaron a dirección a todo el grupo. No, pues ¿quién fue? Un güey se terminó ponchando, se ponchó por toda la banda. En ese momento, pues como mencionó algo muy importante Julio hace rato, por miedo no afrontar, me quité, ¿no? Yo negué que había rayado los coches cuando en realidad sí lo había hecho. Entonces, por miedo a las consecuencias, porque pues obviamente sabía que iba a ser regaño, chinga,
y castigo, ¿no? Entonces, pues sí, me limité a decir la verdad en ese entonces. Y creo que a partir de ahí fue algo muy importante y es algo que tengo muy marcado, ¿no? El tema de estar mintiendo por no vivir el efecto de las decisiones que tomo. Sí, algo importante, a veces cuando somos rebeldes o empezamos a llegar a ese punto de rebeldía que van incrementando conforme vamos creciendo, llega un punto en el que incrementan las conductas rebeldes, pero también las consecuencias y los efectos. Sí. Cuando no hay conciencia de lo que hacemos, normalmente lo que hacemos es tapar. Lo que hacemos es escondernos, lo que hacemos es culpar a otros y empezamos a volvernos mentirosos, ¿eh? O sea, a veces es como si lo hago, siempre y cuando exista como algo que nos motive a hacerlo, Ujú. pero cuando esa motivación a hacerlo llega a dejar de estar o llegamos a dejar de hacerlo, empezamos a tapar, empezamos a ocultarnos, empezamos así que como diría, ¿no? Avientas la piedra y escondes la mano, ¿no? Y nos empezamos a volver mentirosos, empezamos a culpar a otros con tal de defendernos, ¿no? Yo creo que ya de adolescente, yo en mi caso, era muy tranquilo, o sea, y viví como una etapa de rebeldía en la primaria, ya como para quinto, sexto, como que me calmo, Ok. ¿no? Lo que fue de primero a quinto, fue un desmadre, a cada rato rompí una pared de tabla roca con una patada, ¿no? Entonces sí era como desmadrito. Quinto o sexto, conozco un maestro que es el maestro Simón, un saludo por el maestro Simón. Y como que me hizo bajarle a mi desmadre y como que ya me regulaba. Cuando entro a la secundaria, híjole, y yo siempre lo he dicho, yo me junté con ñoños, pero yo no era ñoño. O sea, yo no era un alumno de dieces, no era un alumno de hacer tareas, no era un alumno de portarme bien, pero con la bandita que me juntaba sí era así. Y entonces eso hacía que mis más grandes desmadres en la secundaria era jugar máquinas, pasármela todo el día en las canchas jugando fútbol. Entonces, normalmente no hacía como en la secundaria, no llegué a hacer tantas conductas desastrosas. Ya mi rebeldía ya de adolescente bota hasta la preparatoria. A mitad de preparatoria, como año y medio, en el segundo, no, como en el tercer, cuarto bimestre, Ujú. fue cuando ya empecé a tener conductas ya de desmadre, donde ya empezaba a faltar a la escuela, me iba de pinta, empecé a agarrar la borrachera, empecé a hacer como un chingo de cosas. Por ahí nos pone Astrid, dice, mi hermana una vez incendió la alfombra por querer pagar el fuego, quemó sus zapatos nuevos y ahí yo era más tapadera. Le- eso me recordó una historia de niño. Tenía como cuatro, como iba como en cuarto de primaria, tenía mi amigo Ernesto. Mi papá acababa de poner un mosquitero en la puerta. Entonces, lo acabo de hacer el fin de semana. Entonces, entre semana estaba jugando con mi amigo, ¿no? Con mi amigo Ernesto, estábamos jugando luchitas. En ese entonces, pues estaba la triple A, ¿no? Estaba lo que era la WWE, ¿no? Y, Luego sí, pues, el cine. cuando es niño se siente luchador. Entonces, recuerdo que yo vi un luchador, no me acuerdo si era Mister Niebla, no me acuerdo quién era. Si te acuerdas, Julio, me avisas. Había un luchador que utilizaba la pinche ese para peinar de las mujeres, el que es en aerosol, el Capri, no sé cómo se llama. Y Ujú. le prendía fuego y sacaba fuego. Y entonces su entrada a las luchas era así, con esas madres así en fuego y así, güey. No me acuerdo cómo. Abismo negro, güey. Abismo negro. Sí, algo así de negro. Pues yo recuerdo que ese día estábamos jugando así luchitas y de repente me acordé de las luchas que vi el fin de semana y llego, luego mi valedor, espérame tantito, y me mete por el pinche ese aerosol para peinar de mi mamá y el encendedor. Y la hago, y entra, y entre el pinche fuá que le doy el mosquitero de mi papá, cabrón, que le haga un pinche agujerísimo. No, pues ya sabrás cómo me dieron una bonita explicación, ¿no? Con chancla incluida, porque acaba de madre el pinche mosquitero, ¿no? Pero ella le contestó Sara Street, jajaja, y ella te ponchaba, Sara.
Pero, ¿cómo vamos siendo, cómo van aumentando las travesuras, ¿no? Y esas travesuras que al inicio son travesuras, no nos damos cuenta que son actos de rebeldía, ¿no? Ya cuando vamos creciendo, esos actos de rebeldía van avanzando, ¿no? Y ahora sí, ya vamos a meternos ya en tema un poquito más a detalle, ya vamos a ver cómo otro tipo de problemas ya en nuestra etapa adulta o en la etapa de la adultez joven, y entonces a ver si ya vamos a meternos en temas un poquito más fuertecitos, ¿vale? Antes de eso, por ahí pone Sara Cervantes. Yo desde que tengo memoria tuve conductas rebeldes y retadoras, ¿no? Sí, cuando uno es niño tiene complejo de niño emperador, hijo de su pinche madre, no hay quien se te ponga enfrente porque yo tengo y yo hago y yo he hecho. Y eso también es problema de los padres. Cuando no saben poner límite a los niños, se baja de este tipo de conductas. Fíjese, maestro, que ahora que yo tuve la oportunidad de hablar con mi mamá, sí le pregunté, ¿no? ¿Cómo era mi infancia? Y de repente me dice, tú me retabas. Y yo así como de, no manches, si tú siempre me dijiste que yo era bien tímido y así como que muy escondidito y yo, el raro, ¿no? Y me dice, no, yo neta, yo te metía tus chingadazos, te metías tus pinches cachetadas, tus nalgadas, y me decías, jaja, no me dolió, y la retaba. Entonces era así como de, no, man, se olvida eso por completo. O sea, Sí, la ¿no? neta es que, y me sorprendió porque sí dije, no, ma, ¿cómo que te retaba? Dice, sí, neta. Y ya después me confirmaron esa historia mis hermanas. Y dije, ay, güey. Y todo eso uno es incrédulo, güey, ¿no? Cuando te dicen es que tú hacías esto, uno es incrédulo. Dice, no, no, yo no era así, porque además uno recuerda solamente una parte de la historia, en la que fue el buena onda, en la que fue el chido, en la que no la cagó. Recordamos esa parte, ¿no? La parte en la que también hicimos chingaderas, ¿no? Correcto. Ya por ahí está terror y suspenso, bro. Ya comenté al inicio, güey, lo que me pusiste la semana pasada para que no veas, güey, que soy Joto, no, que no había visto los comentarios. Sí me acuerdo de Jumic, me acuerdo de las pedas, me acuerdo del desmadre que hicimos, güey. Así que sí lo voy a contar y lo voy a ir contando poco a poco, no se preocupe. Pero ahí para que no digan No me que poncho. no me poncho, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces, ahora sí vamos a contar un poquito ya nuestras travesuras ya en el desmadre, ¿no? Nosotros no escondemos como nuestras historias, ¿no? Nosotros todos los que hemos estado aquí, Julio, Víctor, ¿no? Caso Josué, yo, pues hemos siempre abierto que vivimos una parte adictiva, ¿no? ¿No? En mi caso, pues fue el alcoholismo, ¿no? Y hubo consumos de algunas drogas, ¿no? Como marihuana, ¿no? Como también consumí mona en mi época de secundaria, compañeros, ¿no? Probé cocaína, ¿no? Pero, y cada uno de nosotros ha tenido como algún tipo de conflictos con algún tipo de sustancias, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esa parte del consumo y cómo fuimos rebeldes durante nuestra etapa adictiva, ¿vale? Entonces, José, ¿cómo empezó tu rebeldía en cuestión al consumo? Primero, ¿qué consumiste y luego cómo fue ese proceso? Ah, Julio, Julio, Joto. Agarran ese güey. Lo anexamos y lo amarramos como Sí. puerco. Mire, pues yo recuerdo que la primera droga que consumí fue igual chemo, a los 14 Pobre, güey. años. De seguro ibas a sonidero, sí, mi Julio. Ah, güey, sí tenía los codos cenizos en ese tiempo, güey. Entonces, pues era lo que en su momento, en el círculo donde yo me relacionaba, pues era lo que estaba de moda, ¿no? Unas Caribe Cooler y tu Mona. Entonces, pues eso era lo que empecé a consumir. Posteriormente probé la marihuana. La sensación que provocó en mí no me gustó para en lo absoluto. Creo que hay varias personas que tienen pues diferente impacto. En este caso, pues no me gustó. A mí siempre me gustó lo que me alterara, ¿no? Lo que me mantuviera despierto. Entonces, llegó un punto donde me enfrasqué mucho en el alcoholismo y posteriormente fue la cocaína, parte de la piedra y por último el cristal. Ok, ok. Ujú. Y en algún momento alguien quiso como decirte, párale y- Sí, muchas veces. Entre ellos, pues la familia, mi familia fue quien más me marcó esa parte. Estás mal. Y el hecho de que me dijeran a mí, estás mal, era como de pinche no va a chingadazo, estar ¿no? mal, no, No voy a estar mal si estoy bien sí, entero. yo soy súper gozo, güey.
Entonces, pues muchas veces, hasta inclusive, pues me ofrecieron como la ayuda, como de quieres platicar, pero la típica, ¿no? Me vas a sermonear de la misma manera y no quiero, no me interesa. Entonces, pues yo siempre me escudaba con un comentario y lo traigo todavía bien marcado y bien presente, el de, pues estoy trabajando cuando no estaba trabajando ni madres, ¿no? Entonces, pues sí, me ofrecieron la ayuda, me dijeron, ¿quieres platicar? Aquí estamos. No solamente ello, también de la familia se derivó a amistades y de por medio también hasta inclusive personas del trabajo, que pues igual en la misma postura, pues si mandabas a la chingada a tu familia, de por medio a quién más ibas a mandar a la Sí. chingada, pues a las mismas personas que tú no tienes ese vínculo más cercano. Entonces, pues sí, mucho estaba la soberbia, mi soberbia, de por medio en decir, no, ustedes no me pueden ayudar. Bien, pues. Ujú. Vale, acá Julio, a ver, platícanos cómo fue tu rebeldía durante tu proceso adictivo. Es que tengo un chingo de historias, ¿no? O sea, ¿quieren escuchar? Pues la más impactante. Qué difícil. No sé, yo desde la secundaria ya mostraba conductas adictivas muy fuertes, sobre todo en lo sexual. Yo casi no fui de alcohol, sí fumaba. No, yo casi no fui de alcohol, pero siempre tuve esta parte en donde mi sexualidad la empecé a deformar y haciendo cosas. Empezaba yo a hacer ciertas cosas que me causaban mucho placer. Y yo recuerdo la historia que platicamos la otra vez que nos juntábamos entre amigos con sus respectivas novias y ya desde ahí que nos metíamos a una casa y cada quien en un cuarto era súper excitante. Yo tenía 12, 13 años. Y yo creo que desde ahí empecé a todo mi desmadre hasta que ya cuando me divorcio de mi esposa, de Rocío, la mamá de Dante, se va todo completamente al carajo, ¿no? Y de ahí empecé a combinar la adicción al sexo combinaba con alcohol y con cocaína. Entonces todavía era más complicado porque yo me aventaba fiestas de 2, 3 días. Y no nada más era combinar alcohol, sexo y cocaína, porque tenías que rendir y también tenías que meterte una pastillita azul. Estoy vivo de milagro, porque era demasiado lo que le entraba a mi cuerpo, lo que entraba a mi cuerpo en sustancias. Ya se ponchó. Yo, Pinche yo, yo, goloso. yo dije, pinche, pero también yo creo que vamos a hacer un programa de eso, ¿eh? O sea, yo también, viví como tipo, venía metiendo como combinando el alcohol con las pastillas azules, por ejemplo, y no, se vio una loquera bien culera. Vamos a hacer un programa especial de cómo hubo mi sexualidad, para hablar de esa pinche locura sexual y cómo se va dando esa pinche loquera, ¿vale? Antes de pasar yo a contar mi historia, por ahí Astrid dice, híjole, empieza lo bueno. Solo podría salir con otro de mis hermanos. Estábamos chicos y pues ya bebíamos cuando nos agarraba la patrulla, me libraba yo porque siempre me vi más chica. Posdata, me quedé con uno de los amigos de mi hermano, lo vi vomitando y me enamoré. Ahí tenía como 12 o 13 años. Esos Ese amores es son los amor. chidos, cuando No lo te sueltes. encuentras un pinche amor así y te dan todo ese bello amor de lo que era, hijo de su pinche madre. ¿No? Híjole, yo cómo fui rebelde, híjole, yo cuando empecé ya a beber, que fue en la preparatoria, yo en la preparatoria ya empecé a beber y yo lo he compartido, ¿no? El detonante fue una ruptura amorosa, ¿no? El amor de mi vida me deja y como cuando eres pendejo y no tienes herramientas para afrontar la vida, pues agarras algo para quitarte el dolor. En ese momento, pues yo me refugio en la gente sabia, ¿no? Eran mis amigos y les digo, oye, me acaba de dejar, ¿no? Estaba llori y llori y me dice, vete para acá y ahí empieza mi carrera de alcohólico, ¿no? Por esa ruptura. Después de ahí, híjole, hubo mucha gente que trató
El Beltrán, no, el Beltrán fue ahí en la Jumex, güey. No, pinche Bricio, el pinche Bricio también fue cómplice mío, también lo voy a ponchar ahorita. No aguantó, no aguantó. Ajá, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a beber, recuerdo que hubo un chingo de gente que trató como de ayudarme, güey. O sea, hubo un maestro y hasta la fecha, no tiene mucho que fui a la preparatoria, me invitaron. Yo también lo puedo ver, ¿no? Hoy ya tengo un resultado diferente y la gente ya me ve diferente, ¿no? Hoy a la banda hoy en la preparatoria me hablaron para ir a dar una, imagínate, yo, ¿cómo hubieras dicho? El Jorge cuando tenía 17 años. Jorge de 33 años va a venir a la preparatoria a darles una conferencia a los chicos sobre carreras profesionales y lo que se vive dentro o lo que se vive como lo que vive un profesional. Yo no lo creo, ¿no? A mí en la prepa nadie daba nada por mí porque pues, era un culero, era un güey vale madre, ¿no? Ujú. Yo iba a las clases borracho, no te iba crudo. Hablas. Entonces, cuando yo llego cuando empiezo mi carrera de alcohólico y empiezo a beber y empiezo con todo este desmadre del empezar a valer madre, pues hubo un maestro que es el maestro Víctor, ¿no? Yo me he encontrado con puros Víctor en mi vida, hay varios Víctor en mi vida, ¿no? Puro valedor. El Víctor, el maestro Víctor Quiroz, él era mi orientador y siempre me decía, no, ¿cómo cree? Ya deja de beber. Él me decía Roberto, señor Roberto, deje de beber, deje de hacer, y que tiene como muchas cosas, ¿no? Como habilidades, porque uno como alcohólico es culero, pero también tenemos habilidades, o sea, no somos tan a la Tan chingada, reyes, como dicen. ¿no? Y entonces recuerdo que él me decía así como, pues, intenta hacer otra cosa diferente, intenta hacer como cosas, ¿no? Y yo no escuchaba, ¿no? Yo no escuchaba al maestro, eso me trajo muchas consecuencias, porque lógicamente que en la preparatoria pues me iba de la chingada, ¿no? Y lógicamente que en mi casa eso me trajo que mis papás me dijeran como deja de beber y yo no les hacía caso, los mandaba a la chingada a todos, ¿no? Me metieron madrizas, ¿no? Yo terminé la preparatoria porque mi papá me dijo así como es el último que te voy a dar, güey, así que Aprovecha. acábalo, güey. Porque mi mamá ya decía, ya saca este güey que le vale verga la vida. Y mi papá fue como, no, la No me está acabas porque haciendo lo rentable. acabas, No güey. me está haciendo rentable. Ajá. Ajá. Y entonces mi mamá sí era como, ya, este güey no entiende, este güey le vale madre. Me dejaban tareas tan sencillas en la casa como ir a recoger a mi hermano a la secundaria. Sí iba a recogerlo, pero iba bien pedo. ¿No? O Hablas sea, por el Berna. y no digo solamente los viernes, sino lunes, miércoles, el día que fuera, yo me ponía pedo hasta su pinche madre, ¿no? Cabrón. Pero sí me Nos trajo avanzó. consecuencias eso, ¿eh? Recuerdo que en la última etapa de la preparatoria hubo un momento en el que hicieron un examen de matemáticas en la escuela para poder ver porque iba a haber como una olimpiada. Entonces yo recuerdo que en ese pinche examen, ¿no? De la preparatoria, yo salgo bien, a tal punto que me incluyen en el grupo de olimpiadas de matemáticas de la escuela. Entonces me vuelvo, ya del borracho, ahora el que iba a representar la escuela en una olimpiada de matemáticas. Ok. El chiste era que para el día del- de la Olimpiada fue un fin de semana y fue aquí en UVM, la de Coacalco. Ujú. Cuando le digo a mi papá, oye, papá, voy el domingo a una Olimpiada de Matemáticas y no sé qué, y que aquí, que allá. Yo recuerdo que el día que yo me salgo de la casa, porque fui solo, mi papá no me llevó, estaban emputados conmigo. Cuando yo me salgo de la casa, mi papá me dice, ¿y si vas a ir a una Olimpiada? ¿O nada más es el pretexto para irte de borracho? Y yo así de, chale, no mames, ¿por qué no confías en mí? Y en ese momento me ofendió. En ese momento me ofendió que no confiaran en mí, pero pues, viendo los antecedentes, pues sí era muy normal que desconfiaran en uno. ¿No? Conforme voy creciendo, pues termino la prepa, lógicamente que mi rebeldía incrementa. Y más cuando hay dinero. Ujú. Cuando empiezo a ganar dinero y cuando empiezo a trabajar, yo empiezo a trabajar desde los 15 años. Y eso me dio mucha libertad en la prepa, porque mucho de lo que yo ganaba me lo tomaba con los amigos entre semana. Ok. Cuando yo ya empiezo a trabajar, que salgo de la prepa y lo primero que hago es meterme a un Cinépolis, ¿no? De Cinepolito, ¿no?
por ahí si me escucha el pinche el Víctor Patiño, tengo que puros pinches Víctor enfermos en mi vida se me he cruzado. El pinche Víctor Patiño, que era un compañero de la prepa, que lo dan de baja por desmadroso, me dice, güey, vamos a meternos en el cine, güey, vamos a chambear y aquí vamos a ganar lana y así. Güey, yo me ponía pedo en el cine. Los martes no iba el gerente y agarrábamos la sala 5 del Cinépolis de Plaza Sendero y nos poníamos bien pedos en la sala del cine. Como en las mañanas los cines los abren hasta la 1 de la tarde, nuestro turno era de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces prácticamente pues toda la mañana estaba cerrado el cine. Ujú. Terminábamos lo que nos tocaba y nos íbamos a las salas a ponernos bien pedos, ¿no? Y yo fui muy pinche Contreras durante toda mi vida, compañero, ¿no? Cada vez que me decían no lo hagas, yo decía cuánto que sí. Sí, sí, esa parte de la soberbia, al menos en mi caso también se marca mucho. Y yo llegué a tener infinidades de conflictos, ¿no? Con mi propia familia, más mi papá, que era el que más me marcaba y me decía, o sea, sí está chido que tomes, güey, pero tu pinche forma que ya, de cómo consumes alcohol, o sea, no mames, ¿no? O sea, sí ya te estás yendo a otro pinche nivel, estás consumiendo cantidades industriales de alcohol. Pero pues en ese momento todavía sigo con él. O estaba pedo y me valía madre, o estaba en mis cinco sentidos y también me valía madre. Cuando ya empieza la conducta ya a valerte madre, empieza a incrementar, ¿no? Y, por ejemplo, a mí durante los trabajos empezaba a incrementar y añadido al dinero y añadido al pedo de la banda, hizo que se fuera deformando mi consumo. Ujú. Yo recuerdo que de adolescente era como el de, sí puedes tomar en familia, pero toma una o dos. Yo no era de una, yo era como hasta ponerme pedo. Y cuando me ponía alcohólico, pues a veces me ponía medio violento, ¿no? Así como, pues tú ni me pagas, ¿no? Contra mi mamá y mi papá o mi familia, ¿no? Sí. Que de repente era como, ya deja de beber y yo, ay, pero ¿por qué, no? Yo le robaba hasta alcohol a mi tía. Ay, yo a mi papá. ¿No? Yo recuerdo que nos quedábamos luego en casa de mi tía y ya después de la fiesta, pues ya todo el mundo se va a dormir y todo, y yo vivía esos pinches momentos de ansiedad bien culero, porque yo esperaba que todo el mundo se durmiera para bajar a la sala así, a gatas, para ir por un pinche vaso, llenarlo de alcohol, echarle una pinche pintadita de refresco nada más, y me iba como pendejo a la ventana del cuarto de mi primo, y me ponía a tomar y todo como pendejo, güey. ¿No? Hubo un tiempo de que mi primo fue mi cómplice, pero luego ya mi primo, ya no, él se dormía, Se ofreció. se ofreció y no, yo agarraba la pinche fiestota. Y eso va haciendo que conforme vamos creciendo, ¿no? Pues empezamos a tener pedos, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el mayor pedo durante tu consumo? O sea, el mayor conflicto que tuviste durante tu consumo o Em, tu adicción, vaya. no sé, bueno, yo creo que ya el desgaste físico. Yo ya de las últimas veces cuando ya llegué a consumir así muy, muy, muy cañón, me aventé prácticamente casi un año en consumo diario. Solamente, no sé, eran 4 o 5 días de locura y descansaba 12 horas así corridas y a darle otra vez. Entonces empecé a tener como esas consecuencias en el cuerpo, el riñón, la demacración, el que te vieras flaco, entonces pues empezó a haber conflicto ahí, porque pues obviamente igual, no solamente en la parte física, sino también impactó en la parte de la familia, ¿no? Se me ocurre llegar a una casa, un día a la casa de mi papá y pues todo madreado, ¿no? Me ve todo pinche ojeroso, todo pinche pálido. ¿Y qué pedo con esa pinche momia de Guanajuato, no? Y pues yo, ante los ojos, ante mis propios ojos, yo me veía al espejo y decía, no mames, estoy el puro pedo, ¿no? Pero ya cuando lo veo después de fotos y veo realmente que sí estoy, que me lleva la chingada, digo, ay, güey, no mames, sí, sí, ese es un conflicto. Y eso me dejó, pues obviamente, descalcificación por el tema del consumo del cristal. eh, y pues obviamente de por medio, pues el impacto que se dejó en la familia. Bien. Yo mi mayor problema que tuve dentro del consumo fue el parteaguas para empezar con mi rehabilitación. Que ya es el siguiente punto que vamos a abordar, ya como la rebeldía en la rehabilitación, o en el proceso de ir
como parando nuestro desmadre. Pero antes de eso, híjole, yo en mi última etapa de alcohólico, un paso de varios trabajos. Trabajé de cinepolito, luego me fui de albañil con mi tío, luego llegué a Jumex, ahí llegué a Jumex. Yo llego a Jumex, tenía como híjole, como 21 años, como 20 años, yo creo. Yo en Jumex duré como 4 años y medio, casi 5. Fue más o menos como el tiempo que llegué a Jumex. Lógicamente que era un alcohólico que bebía, pero hasta cierto punto me llegaba a regular en el medio, por eso duré 4 años, casi 5 años en Jumex, ¿no? Ujú. Entonces hubo un tiempo en el que sí bebía, pero me mantenía como en mis conductas, iba a trabajar, ¿no? O sea, hubo un tiempo en el que era un alcohólico responsable. Podría ponerme bien pedo, pero no podía faltar al trabajo, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo y va pasando como las cosas, pues llegó un punto en el que pues ya no llegaba, güey, ¿no? Pero ya hablaba al supervisor y qué pedo, ¿no? Pide, hazme paro, pásame la cuenta de vacaciones. Y entonces mis pinches vacaciones me las empecé a quemar entre los días de ir a la escuela, porque luego entro a la escuela, a la universidad, de estudiar criminología, y luego entre mis desmadres, porque no iba a trabajar y agarraba la fiesta. Y ahí empecé a conectar con varias banditas dentro de Jumex, ¿no? Que pues, eran bien pinches pedotes. Yo siempre he dicho, yo como alcohólico viví todo lo que un alcohólico tenía que vivir. Visité los lugares que tenía que visitar, ¿no? Yo tomé en pulcatas, tomé en tienditas, tomé en bares, ¿no? Tomé en los lugares donde las mujeres te venden un poco de amor, ¿no? ¿No? O sea, sí me tocó Las vivir con licenciadas. las licenciadas, ¿no? Me tocó meterme a fiestas que no eran conocidos y nos metíamos a la pinche fiesta, ¿no? ¿No? Por ahí no, por ahí pone el pinche brillo la clave azul, sí, no, la clave azul en esa época era la chida, ¿no? Y era económico y bien chido, ¿no? Lo que era el pinche Calígula en la vía Morelos, ¿no? Que su papá de Julio sabe que sí lo pasé por varios lugares de la vía Morelos, güey, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo con todo este pinche desmadre, pues llega un punto en el que empiezo a hacer como más recurrente las faltas. Al final de mi consumo, híjole, yo ya bebía, pero ya era un consumo ya muy, 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 Ujú. muy fuerte, ¿no? O sea, me hacían burla en el grupo porque decían que yo no bebía, que yo tenía pijamadas, porque me aventaba 2, 3 días bebiendo, ¿no? ¿No? Entre ellos pues, estaba el Bricio, estaba el Beltrano, estaba la bandita de los llenadores con los que me iba a los pinches barecillos. O sea, yo creo que el alcohólico, cuando uno es enfermo, lo encuentras un pinche cómplice. Hay banda que ya de repente le quiere parar y tú no, y te jalas a otro, y te jalas a otro, ¿no? Ya el último acto de rebeldía en mi alcoholismo, que fue el que me llevó a la rehabilitación, saliendo fue un sábado, salimos de trabajar y todo, voy a jugar, porque jugaba en la selección Jumex, ahí en el equipo de Jumex, y ya sabes, saliendo con mi valedor el Beltrán, fue como el de, pues vamos a chingarnos una palacet, y esa pinche una se transformó en 3 días, güey, ¿no? Sí. Falté al trabajo, apagué mi teléfono, no, no mames, así me desaparecí. Con tal de decirte que mi mamá me fue a buscar a Phoenix para ver si estaba allá porque llevaba días desaparecido, ¿no? Ok. Yo en mi consumo, pues eso me valió retanto más, ¿no? O sea, yo en mi consumo a mí no me importó si mi familia estaba preocupada, si mi familia estaba bien, me valía madre. O sea, yo lo que quería era Consumo. estar en mi consumo. O sea, a veces en el acto de rebeldía que tenemos no nos damos cuenta que eso que me da placer a mí termina lastimando a otros. Y entonces yo recuerdo que esa ocasión yo me desaparecí. Yo me desaparecí bien cabrón unos días, yo me desaparecí bien cabrón de la gente, cuando yo regresé con vergüenza a trabajar. Porque mis papás me habían ido a buscar, imagínate, fueron a buscar a su niñito de veintitantos años, tenía como 22 años, yo creo que en ese época. Fueron a buscar al niño de 22 años, mis papás, al trabajo, a ver si estaba, güey, porque desaparecí por completo, Ok. ¿no? Ya de ahí botaron otras cosas físicas, ¿no? Ya vomitaba sangre, ya defecaba sangre, ¿no? Ya empezaba el pedo de riñón, el pinche pedo de la gastritis, y eso fue lo que me hizo, pararle al consumo, y desde esa época, recuerdo bien más o menos
no vi bien la fecha. Luego yo admiro eso de los alcohólicos, ¿eh? Los alcohólicos siempre dicen así como tal día, tal hora, tal año, hice esto por última vez. Yo no recuerdo bien la fecha, solamente recuerdo que fue un veintitantos de agosto, que fue el último día que me puse de esa peda porque me cayó mi prima vacacional y con esa pinche prima vacacional le di en su madre, culerísimo, le di en su madre. Después de ahí, yo dije, ya no quiero, y es cuando le paré al consumo de alcohol, ¿no? Ok. Ahí sí ya le paré, pero mis conductas rebeldes seguían estando, ¿no? Bien, entonces, por acá nos pone, vamos a leer otros mensajitos de acá de Facebook, por ahí nos dice, nos puso Astrid, que ese amor de su vida con la cual veía vomitando y se enamoró, y que es su pareja actual. Es que el amor trasciende fronteras y todo. Claro que sí. Es ahí, desde un inicio, o sea, es ahí, no lo sueltes. Y ahí le contestó Sara, es que el apoyo incondicional que no encuentras en casa te lo da tu primer amor. Y luego te deja también. Chale. No, no aventando tus traumas. Mis traumas, mi chiste. Mi Julio. Dice Astrid, mi papá tomaba con nosotros y nuestros amigos. La casa era el punto de la fiesta, entonces, puff, así como que ir en contra de no, más bien vimos la oportunidad y la justificación. El sueño. ¿A cuántos no? Yo también viví algo así, ¿eh? Mi papá un punto una vez iba a hacer una fiesta, iba a reunirme con mis amigos, mi papá llegó, fue de las primeras veces, eso me dio permiso meter a mis amigos a la casa, a ponerse bien pedos conmigo, porque recuerdo que esa ocasión estábamos en la casa haciendo tarea, y mi papá fue como el de, se van a poner bien pedos, Ujú. y que saca una botella y me dice, vengan, y chinga su madre, de ahí me empezó a dar permiso con mis amigos para ponerme bien pedo en la casa. Yo no pedía permiso. Yo sí era como de, voy a tener una fiesta, ¿no? Y ese de la fiesta ya se convirtió en un pinche caos. Vale. Por ahí me pone, yo quiero que me des foro un día para platicar sobre cómo superar el Claro que sí, nos organizamos y con mucho gusto platicamos un poquito de nuestro desmadre en Jumex y cómo también se fue superando. Claro que sí, ahí para ir hablando un poquito de nuestros desmadres, ¿vale? Bien, entonces ahora, ¿cómo has vivido tu rebeldía dentro de tu rehabilitación, compañero? Ya dejar el consumo y todo lo que has vivido, ¿cómo influyó esa rebeldía? A la fecha todavía sigue influyendo, porque aún yo creyendo que hago las cosas como deberían de ser, pues es todo lo contrario. O sea, todavía sigo teniendo, a pesar de que ya no consuma, pero sigo observando que todavía tengo las mismas conductas. Y eso es lo que a final del día, pues me ha impactado para también tomar decisiones. Porque todavía sigo viendo como a esa figura como a la autoridad no, pues no me mueve. No es así como que, ay, ¿por qué tengo que estar obedeciendo? Una parte de mí consciente dice, pues sí tengo que obedecer, ¿no? Pero ya con el hecho, ya con el acto, se va por completo. Pues no es consciente. No es consciente. Y creo que ahí tenemos que empezar, ¿no? Hay palabras que decimos que no son reales. Si yo ya es consciente que tengo que obedecer a alguien, porque eso me va a dar sobriedad, me va a recuperar, me va a ayudar, entonces la conciencia me lleva a poderlo modificar y cambiar. Pero si no es consciente, tú solamente lo sé. Está la información. Sé que tengo que obedecer al terapeuta, sé que tengo que obedecer al maestro, a quien sea, pero una cosa es saberlo y otra cosa es ya hacerlo Hacerlo. consciente. Ya cuando uno lo hace consciente, uno ya entiende por qué y se ajusta, pero porque ya sabe por qué. Ya no es por obligación, sino porque hay algo dentro de ese proceso que te da un beneficio, vaya. Claro, acostumbro mucho a dar las cosas por hecho. eh, Tomar como esas decisiones sin consultar también a final del día ha impactado, porque no me hago responsable. ¿No? O sea, yo según hago lo que creo que es correcto, pero cuando veo el resultado de ese efecto, no me gusta. Digo, ay, no mames, qué culero. O, o nada más es para reafirmar algo que no era, Sí, ¿no? bien, vale. Julio, ¿cómo has vivido tu rebeldía dentro del proceso de rehabilitación? Ay,
Sí he sido algo rebelde, ¿Algo? Ya bastante. pónchate, ya pónchate. Sobre todo yo, algo que cada uno vive su proceso y cada uno tiene su situación. En mi caso, de las primeras, no sugerencias, sino eran las disciplinas era de no tener, bueno, la primera disciplina es sepárate no sepárate, date un tiempo con la pareja con la que estás actualmente, cuando salgo de mi proceso. Y desde ahí empiezo mi rebeldía, desde ahí no hago caso. Topo con pared, pasa lo que pasa cuando uno no hace caso, recae uno, tiene uno recaídas emocionales, recaídas en las actitudes y recaídas en consumo. Claro. Me empiezo a ajustar, me dan en mi madre, acá los maestros, es maestro. Fulero. Y entonces viene la otra parte en donde me dan una sugerencia y ahí es donde entra mi rebeldía. O sea, mi rebeldía es más cuando me dicen, no tienes que tener pareja y no tienes que tener sexo. Ahí es donde entra mi rebeldía total. Cuando me dicen, no puedes tener, tienes que tener disciplina de abstinencia, eh, pues empiezo a hacer ciertos movimientos, ¿no? Y ahí es donde sale mi rebeldía, tanto que tuve un vínculo emocional con una persona dentro de donde me desenvuelvo actualmente. Y fue tanta la rebeldía que fue secreto, tanto de aquel lado como de este lado. Las consecuencias, o sea, bueno, ya saben ustedes de quién a lo mejor no saben el nombre, pero sí saben el contexto. Pero Sí, la sí. otra persona también se las vio complicadas. O sea, ahora yo veo que el putazo fuerte se lo llevó ella. Pero ella sí lo ocultó más cabrón, o sea, ella sí. Y el resultado que está obteniendo ella sí ha sido más complicado para ella, porque yo por lo menos paré en esa parte, lo hablé o sea, se habló sutilmente porque tampoco fue que yo lo expresara abiertamente, pero ella sí fue como que se desbocó, o sea, como que al rato va a decir que fue mi culpa, ¿no? No, ya traía las actitudes, eso también es una realidad. Ya después me entero que traía una cadena de actitudes, pero Se venía sí se venía así. Yo solo fui Ah, se despertó el yo pedo. nada más desperté el pedo, pero mi rebeldía ha sido esa, de que me cuesta mucho trabajo cuando me ponen la disciplina de no tener sexo, para mí sí es muy complicado. Esa rebeldía sí es así de, ahorita ya, o sea, n- no es que no tenga de otra, sino que yo sé que entiendo que es parte del proceso y es algo que tengo que pasar, porque es lo que a mí me afecta más, por así decirlo. A unos otra cosa, a otros otro. A mí en particularmente esa parte. Y para mí sí o sea, tengo como esa rebeldía mi rebeldía entra cuando, por ejemplo, me dicen, no estés coqueteando y coqueteo. No jijijis, no jajajás, y hago jajajás con mayúsculas, ¿no? Entonces que ya sé cuál es, claro, Hasta todo, sí, lo hagas, correcto. Entonces, esa parte es donde está mi rebeldía. Ahí en específico, porque si a mí me dicen, haz esto, va y lo hago. Haz esto, lo hago. Yo siempre trato de estar a disposición. Pero cuando se trata de eso y cuando llega un entorno en donde existe cierto como coqueteo con una persona, ahí es donde entra mi rebeldía y es algo que me ha costado mucho trabajo parar. Vientos. Híjole, ¿cómo que uno va teniendo rebeldías diferentes, eh? Por ejemplo, igual, yo en mi rehabilitación o en mi proceso, dejar el alcohol y hasta dejar el cigarro, ¿eh? O sea, a mí cuando me dijeron ya estuvo en el alcohol y el cigarro, pues sí, no me costó tanto trabajo como dejarlo. Cuando pasó lo del pedo que les platico de Jumex, porque antes de eso, sí tuve recaídas. O sea, antes de eso me decía, no tienes, yo llego al grupo, empiezo a meterme como al proceso de rehabilitación y después empiezo a evaluar todo, empiezo a ver a todo el mundo pendejo y digo, no, o sea, que enciendan la verga, pues si también ellos valen verga, porque yo no? Y recaí, ¿no? Y esa pinche recaída fue lo que me hizo vivir la última recaída, ¿no? Que les platicaba hace rato. Ya cuando empiezo a dejar el consumo, tuve recaídas ya no en consumo,
de alcohol o de drogas o de cigarro, sino ya empecé a tener recaídas en cuestión a conductas, en cuestión a la relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Ujú. O sea, mi rebeldía me ha hecho el evaluar, porque decíamos hace rato, hay tres pilares importantes para la rebeldía, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran? Mm, La soberbia, la ajá, injusticia y el enojo. ok. Son como los tres pilares que componen el acto rebelde. Cuando yo entro al proceso de rehabilitación, esos tres pilares siguen estando. La soberbia, creer que yo podía tener un resultado diferente haciendo cosas diferentes, Ujú, creyendo que la forma en la que me lo explicaban o me lo decían no era real, que podía haber una opción diferente. ¿No? La injusticia, creer que lo que yo vivía o lo que yo estaba viviendo era lo peor y lo más culero, que había gente peor que yo o que había gente que hacía menos que yo y tenía otros resultados que yo no tenía, ¿no? Entre ellos, cuando yo empiezo el proceso, pues sí me llega como el tema de disciplina de la pareja. Yo decía, no mames, ¿cómo ese güey sí tiene pareja y yo no? Vale, verga. Entonces, muchos de mis actos también fueron entonados a eso, ¿eh? Así como, me siento injusto, mi pinche razón me dice que no, chinga su madre, ¿cuánto que puedo? ¿No? Y el enojo, ¿no? Cuando uno es rebelde, pues todo lo que hace lo hace desde el pinche enojo, ¿no? Pues ahí les va, chinga su madre. Y eso hizo que durante mucho tiempo yo no obedeciera las indicaciones de mi maestra, ¿no? O sea, híjole, yo podría decir, es que ella, su última indicación fue que hiciera chingadera. Sí, güey, pero también hubo otras indicaciones en las que me hiciera cosas, que corrigiera, que trabajara, que hiciera un chingo de cosas, y esas indicaciones no les hice caso. O sea, al final de cuentas uno hace lo que su pinche locura le dice. Entonces, por favor, ahí los que nos están escuchando, ¿cómo han sido desobedientes en la terapia? Si toman terapia, si han ido en algún momento a algún lugar para que les ayude, alguna agrupación AA, algún grupo de autoayuda. ¿Cómo ha sido su proceso de rebeldía ahora estando del otro lado, ¿no? Ya no en la rebeldía del desmadre, sino en la rebeldía del dejar de hacer cosas que son destructivas para nosotros, ¿no? ¿Cuál ha sido la disciplina, Josué, que más te ha costado trabajo hacer? ¿O la que te ha valido madres? ¿O la que les has dicho no porque no quiero, güey? Mm, pues bueno, Así lo pondré como su papá, terminando el podcast, ¿no? pues no que sí, que sí. Pues mire, de primera instancia, durante el proceso, y eso fue una disciplina que yo mismo me puse, ¿no? La del tema del Desde cigarro. ahí hay pedo. Si no me autodiscipliné, no disciplina, no para tus Correcto. mamás. Pero bueno, Entonces, desde ese momento, pues, es precisamente la locura, ¿no? Yo, según bueno, más bien fue, a final del día fue por aceptación y reconocimiento el dejar de fumar. Pero en realidad no lo quería hacer, nada más quería esa aceptación por parte de las personas o hasta inclusive del mismo maestro. Posteriormente, cuando salgo y empiezo a tocar al mundo, este, quería hacer muchas cosas, ¿no? Y usted lo sabe, precisamente fue como de, no, primero la indicación, pues es que hagas tu servicio, y pues yo ya quería empezar a generar dinero, ya quería empezar a tener cosas, y me dijo, no, porque tú con dinero vales madre, y eso a mí me genera una pinche ansiedad, como de, puta madre, ¿por qué no puedo hacer más cosas, no? Y posteriormente se presenta el tema de conocer a una persona y me dice, ahorita no puedes tener pareja porque estás pendejo, güey, y chinga su madre, y yo, habla bien de todo el contexto, culero. ¿Qué voy a aprovechar yo? No mames. Entonces, pues sí, yo me doy cuenta y eso me ayudó a A ver, explicarle a usted. connotación. Era menor de edad, dijo tu pinche madre. No mames, se Por escucha, se menor de escucha edad. que soy el culero, no mames, así soy culero, pero también había un pinche factor que era que había pedos y además había otro pinche factor, ya te había venido a hacer de pedo a tu trabajo, güey. Pues sí, Pues sí, güey, sí, no más. Y ahí como la pinche rebelión es ver solamente una parte de la historia, pero no reconocer todo el pinche contexto. sí, justamente. Entonces, pues obviamente parar esto, pues genera como tal ansiedad, ¿no? Genera conflicto y pues está la cabeza, está la locura como de puta madre, y quiero hacer y quiero ejecutar y todo, ¿no? Entonces, pues al final del día, pues sí es
ir en contra del deseo. Y creo que eso es un impacto sumamente fuerte, porque pues estoy acostumbrado yo al deseo, a como darme ese permiso, a como, eh, pues si puedo y lo tengo, pues puedo hacerlo ya, ¿no? ¿Y por qué tengo que estar esperando como la autorización de otra persona? Pero seguir esas indicaciones al final del día, pues no. O sea, en lo personal, a mí me cuesta trabajo. Ahorita decía algo, Josué, ¿no? A mí me tocó ser su terapeuta durante su proceso de rehabilitación, de internamiento, ¿no? Por ejemplo, sí es cierto, cuando empieza y no nos fue, eran dos, ¿no? Yo recuerdo que llego y yo les explicaba, ¿no? Y creo que es algo que uno tendría que entender y saber y reconocer. Un adicto tiene que quitar todas las conductas adictivas y que generen que te quites como el efecto o el madrazo emocional. Y hay que ir quitando desde las que son más dañinas hasta las menos dañinas, ¿no? ¿No? Una de las primeras conductas que fueron como dañinas dentro del proceso, pues es el cigarro, ¿no? Que es algo que muchos grupos no quitan, ¿no? O sea, sí tienes que entender, si estoy en un proceso de rehabilitación, tengo que quitar el consumo de cigarro. O sea, no puedo decir que ya me rehabilité de conductas adictivas si sigo fumando cigarro, claro, ¿no? Porque es con lo primero con lo que te quitas el madrazo emocional. Pero cuando llego a la clínica y les explico el pedo, botan dos compañeros que se avientan, que eran mis pacientes, y se avientan la chida. No, no, yo ya voy a dejar y voy a empezar mi proceso y para que vean, ¿no? Buenas noches, Odintes. Ahí, ¿cómo están? Mi cómplice. ¿No? O sea, ojalá estés viendo esto, güey, si no te vas a poner nada más en tu chat personal, güey. Para que esto te olvide, güey, que no me olvido de ti, güey. Entonces, recuerdo que ese entonces, el buen Josué y el buen Odín, pues les entró la pinche. A ver, anótalo aquí un minuto para que descargue este video. Para que en ese momento lo hicieron, ¿no? Porque creían que estaban en proceso de rehabilitación y se autodisciplinan, ¿no? Dicen, ya vamos a dejar de fumar, ¿no? Cada uno en su momento, pero los dos casi en el mismo tiempo quieren dejar de fumar, ¿no? Cuando uno llega en esa autodisciplina donde dice, ya no quiero, pero yo me lo pongo, no es real, ¿no? Y tanto fue así que, pues, ni dejaron el cigarro y siguen fumando, ¿no? ¿Cuántas autodisciplinas no nos aplicamos y luego no las cumplimos? Yo recuerdo mucho cuando yo empiezo a dejar el alcohol, empiezo con pedos de riñón, yo ya traía pedos, tomaba agua y no yo no podía cenar porque me ahogaba en las noches con el pinche reflujo, ¿no? Porque además después de beber alcohol empecé a tomar un chingo de coca. Y cuando digo un chingo, no es un vaso de coca, yo me chingaba de entre 4, 6, 7 litros de coca el sábado. Entonces empieza a aumentar mi pinche consumo de coca y entonces yo un día me autodisciplino, llego con mi maestra y le digo, oiga maestra, ¿qué cree? Que yo creo que yo voy a dejar la coca porque está haciendo mucho daño. Y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, un año. Voy a dejar de beber coca un año. Y entonces mi maestra me dice, va, es un año sin coca. Y me aventé un año sin coca. Me aventé el pinche añito sin tomar coca, pura pinche agüita. En ese momento yo odiaba el pinche Peñafiel blanco. Cuando ya lleva ciertos meses sin refresco, el pinche Peñafiel te sabe a gloria, cabrón. Te lo dije. Recuerdo que cuando termina mi año, porque cuando uno es adicto y jura, hace este tipo de juramentos, llevas el conteo del tiempo. O sea, yo iba así como, no me faltan 2 meses, 3 días, 24 horas, así, para que se cumpla mi año. Cuando se cumple mi año, estábamos todos en la sala de la casa de la mesa, estábamos trabajando y de repente llega la banda con coca, porque hay gente que sigue tomando, ¿no? Porque los del pedo no son ellos, ¿no? Que no es uno. Pues cuando ya empezamos a comer y sacan la pinche coca y a ver quién quiere, yo recuerdo que yo, dame coca. Pues me sirven un vaso de coca y ya voy a dar el pinche sobre y mi mesa, ¡eh! ¿Qué vas a hacer? Yo, pues tomarme un vaso de coca. ¿Pero te hace daño la coca? Sí, pero ya me curé, ya me reparé, ya no me duele el estómago, ya pasé por mi pinche proceso de reparación.
Sí, güey, pero tú dijiste que ibas a dejar de beber coca. Un año, ya lo cumplí y en la semana acaba de cumplir el año. Y mi maestra que me dice, ni madres, güey. Todo lo que inicias, lo terminas. Te vas a aventar el proceso de la coca hasta que yo te diga. No mames, me aventó como otros 2 años más, güey, sin tomar coca, ¿no? Ya hasta muchísimo después, que fue cuando me dijo, tienes que aprender a beberla sin la parte adictiva, ¿no? O sea, tienes que aprender a tener contacto con eso sin que se vuelva adicto, Claro. ¿no? Y entonces, el día de hoy sí llego a beber coca, pero ya no en los niveles que bebía antes, ¿no? De repente le echamos un vasito, pero ya no como antes, ¿no? Hoy sí he aprendido como a tener contacto con eso, ¿no? Y a veces hay semanas que ni siquiera llego a tener consumo de eso, ¿no? Pero sí al inicio, híjole, a mí cuando me dijeron no, yo me aventaba las adictas. Salía a la tienda y en la tienda me compraba mi coca chiquita y chingos, un madre, güey. Como cerveza, como adicto cuando va al punto, cabrón. Y así me aventé varias, ¿no? Varias así una vez entramos en dieta, en ayuno, güey. Pero ese pinche ayuno estuvo culero porque fue perdón, me disculpa a todos los del grupo. Si alguien me está viendo del grupo, discúlpenme. Yo sé que sí, pero no lo van a decir. Discúlpenme, compañeros. Hubo un tiempo en que traía el pedo de riñón y del estómago y que nos mandan una pinche dieta sin cero grasas y cero sales. Era pura pinche caldo de pollo, que era pura pechuga desmenuzada con verduras, pero no tenía nada de esas nada, güey. Esa madre se ve bien culera. Nos quitan que el azúcar, nos quitan que cosas. No mames, como yo era el que era el que arreglaba, yo era el Germán de la escuela, del grupo. Yo hacía de todo. Ay, no, 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 ni la aguanta. Cuando pasa eso, yo recuerdo que me voy yo iba a la tienda y me chingaba mis donas así. Iba y como pinche vil adicto, agarraba mis pinche comida, ahí sí iba a la tienda, me chingaba mi dona, y llegaba a la escuela y como si nada hubiera pasado. Y eso es lo que hace la pinche rebeldía, ¿no? Muchas veces hace que las pinches disciplinas que nos tenemos que aplicar para resolver ciertas cosas, no lo hagamos, ¿no? Y terminamos valiendo madre, ¿no? Por ahí te pone Luis, Josué sigue haciendo escaleras. No, ya no, hermano. Ya no hago escaleras. Ya no hace ni más. Ya no hago ni madres. Ya no me Vale, dedico a trabajar. vale, bien, todo, hermano. Tú, mi buen Julio, qué efecto grande has tenido por medio de tu rebeldía del no hacer las cosas en tu disciplina? ¿Qué efecto? Ajá. Ay, cabrón, me cambió la pregunta. ¿Qué ef- Yo estaba dispuesto a responder otra, ¿no? Ajá, yo ya estaba planificando la Sos otra. resiliente. ¿Qué efecto? Pues que me pongan más aplicaciones, más disciplinas. Del tamaño de la enfermedad es el tamaño de la ayuda. Del tamaño de la necedad siempre nos dicen es el tamaño de la ayuda. Sí. Esa es una parte importante. Mientras más necio soy, más disciplinas hay. Y es donde entra, porque al principio la realidad es que uno no hace la disciplina porque sea muy consciente o porque uno diga, sí, lo voy a hacer porque voy a cambiar. No, cabrón, es lo que necesitas en el momento y uno lo ve como injusto. Y ahí es donde entra ese proceso de rebeldía de que dices, no mames, ¿por qué al otro güey sí lo dejan y por qué a él sí, por qué a él sí, por qué a mí no? Ahora me alegro mucho que nos pusieron como la disciplina de no tomar Coca-Cola a todos. Dije, a huevo, ahora a todos. Ahora sí por fin nos tocó a todos, ¿no? Y eso sí ahora sí van a vivir. Qué venganza. Y esa disciplina, aunque parezca muy vana, a mí me ha costado mucho trabajo dejar la Coca-Cola entre semana. Inclusive a mí me ha costado tanto trabajo que he dejado de comer en la calle cuando estoy trabajando, porque no, a veces no me sabe un taco sin la Coca-Cola. Pero ya es un pensamiento que uno ya trae. Pero sí, una de las cosas que me ha costado ese trabajo fue esa de que pues no me di cuenta en aquel momento de que mi necedad era tanta que necesitaba disciplinas mayores y una ayuda y un tratamiento diferente, ¿no? Y aquí hay una persona que me ayudó bastante
Me dio amor adulto. Y creo que de ahí partimos, güey, ¿no? O sea, yo a veces cuento mi proceso y digo, híjole, mi proceso sí fue fuerte, pero ¿por qué es el tamaño de mi necedad? De la ansiedad. Muchas veces me decían, Jorge, ya haz esto, Jorge, haz el otro. Ahí me valía madre, me valía madres. Y eso hizo que hiciera un chingo de escaleras, un chingo de sentadillas, pero porque yo era bien pinche rebelde. O sea, yo he sido un pinche güey Contreras. O sea, me dice, no hagas esto. Yo digo, yo lo Soy, hago, sí soy. chinga su madre. Perdón, para añadir, por ejemplo, para mí era muy complicado después de mi recaída, después de todo mi desmadre que hice, estar avisando a mi maestro dónde estaba, a qué horas estaba y con quién estaba. Y tenerle que estarle mandando mi ubicación en tiempo real, los trayectos que hacía de la clínica a mi casa, de mi casa a la clínica o cuando salía a trabajar. Y era muy castroso y muy molesto, pero era lo que necesitaba en ese momento. Sí, las disciplinas que tenemos o las disciplinas que vamos generando es porque así es el tamaño de nuestra necedad, ¿eh? O sea, no nos las ponen porque sean manchados, es porque así Lo de que culero necesito. soy, ¿vale? Por ahí nos pone Leslie, ¿qué pasó, prima? Ese soy súper rebelde. Hasta que tocas fondo, agarras el pedo. De tanto que me ibas a anexar, primo. Y sigue en eso, ese pinche, propuesta en pie. Deja y te anexo, ¿eh? No creas que nada más Pedos. fue ese Sí, sí, momento, sí. esta pendeja y te anexo, ¿eh? Sí, yo también me fui con un compañero de grupo, la experiencia más difícil de mi vida. No lo recomiendo. Si te lo dicen, es por algo. ¿No? Y nos dice Astrid, la coquita, ¿no? Y hay que ir quitando esas pinches formas adictivas, ¿eh? Ahora que estamos haciendo lo del ayuno, híjole, también es un pedo, ¿eh? O sea, yo ya llevaba en el grupo así del ayuno ya bastante tiempo, ya yo ya llevaba el ayuno, salgo del grupo y me aviento como un año sin hacer ayuno y cuando retomo el ayuno, híjole, no, nada más sufrieron ustedes también, yo le sufrí, ¿eh? Porque de repente entra la pinche locura, el Sí, comer, ¿no? Y de repente quiere salir la pinche forma de, pues chinga su madre, ¿quién te va a ver? ¿Quién se va a enterar que comiste el día de hoy? Un palito, nadie se va a Nadie se nadie va a se enterar. entera. El problema no es que se enteren. Y yo creo que el problema no es que se enteren. Yo creo que el problema es que al final de cuentas, si tú eres rebelde en tu disciplina, pues el resultado va a seguir siendo el mismo. Y se va a notar. O sea, cuando alguien es rebelde en su proceso, no tienes que decirlo, no lo estoy haciendo. Tus resultados nos van a llevar a darnos cuenta si estás o no estás cumpliendo tus procesos de disciplina, ¿no? Entonces, un rebelde va a tener resultados iguales todo el tiempo. Correcto. Pues sí, y al final del día, pues, aunque el efecto está, el resultado, aún así, yo, por ejemplo, sigo todavía creyendo, ¿no? ¿no? Por ejemplo, me pasó una situación con lo de la moto por haber tomado decisiones impulsivas. Y pues yo creyendo, ¿no? Con esa idea de puta madre, ahora que estoy haciendo las cosas bien, sale este resultado, ¿no? Pero pues no veía todo lo que venía en la parte de atrás, o sea, sin consultar, sin revisar, tomando decisiones impulsivas, ¿no? Y a la mera hora, pues también no queriéndome hacer responsable de esas decisiones que se toman. ¿Y qué resultado tuviste al tener una decisión impulsiva, compañero, de ese tamaño? Pues que la moto no saliera con la expectativa que yo traía, ¿no? Que pues obviamente no era meterle dinero, que era como de, pues me va a llevar, me va a traer, no va a tener detalles, pero sin embargo, pues le empezaron a salir dos veces, pues ya me dejó tirado y fue como de, pues pinche impotencia de, madre, ¿no? Pero pues al final del día ese fue el resultado, no lo revisé. No me importó y seguía con esa parte de la soberbia, de la idea de, no mames, yo estoy tomando buenas decisiones, pues voy a hacer esto, ¿no? Entonces, en cuanto se ejecuta y después viene el efecto, pues digo, su pinche madre, qué culero, ¿no? Y de ahí parte, o sea, no es que estuviera mal comprar la moto, es que si no había conciencia del efecto de comprar ese tipo de cosas que van a necesitar muchísimo más detalle, invertirle, vaya, uno termina así, Ujú. y lleno de injusticia, y vale madre, la cagué. A ver, espérate, lo primero que tenías que reconocer y entender era que ese artefacto te iba a generar complicaciones. Sí. ¿Por qué? Porque era un artefacto, era un vehículo que trae detalles como todo vehículo usado.
El problema es que uno dice, es más barato, me veo más chido, chingue su madre, tomo la decisión sin consultar y sin que me hagan ver el panorama completo. Si la caga yo me la como porque de la frase célebre del Josué es la de yo me hago responsable de Como mis, responsable, no se me olvida, ¿eh? no me hago Ah, responsable la de traigo mis cosas, de presente. mis decisiones. Esa es la pinche frase célebre del Josué, yo me hago responsable, pero ya cuando llega el momento de hacerte responsable, ya llega la injusticia, la queja, Sí, pinche moto, yo sí obedecí, yo le decía algo a Josué, una cosa es preguntar y otra cosa es avisar, ¿no? Normalmente rebelde no pregunta, el rebelde avisa. avisa, voy a hacer esto. Entonces, tú como terapeuta, ¿qué le dices? Pues adelante, güey, ¿no? Si me estás avisando, pues hazlo. Si me estás preguntando es muy diferente, porque ya en la pregunta ya te puede abrir el panorama, pero eso no me estás avisando, pues que Dios te bendiga, chingas su madre, ¿no? Que te vaya bien, güey, ¿no? No, sí. Y esa es la diferencia entre el proceso de terapia, ¿no? A veces nosotros como terapeutas tenemos que entender, hay momentos en los que el paciente pues, tiene que vivirla, ¿no? O sea, por más que tú le dices, esta forma tuya te trae estos efectos, estas consecuencias, a veces uno no hace caso o hace caso omiso a lo que se le dice, ¿vale? Por ahí nos dice Astrid, el café, yo tengo un problema bien machín con el café. Cuando tenía ventas especiales en el trabajo, hasta 6 me tomaba. Y café de Nest Expreso, Nescafé Expreso. Nada de legal o Nescafé. No sé, el chido ese. Como yo no soy cafetero, entonces yo casi no Sí. conozco así de marcas de café. Como el Julio, algo muy fresa. Era café, café. Me lo quitó mi terapeuta para trabajar las renuncias y sí me costó un buen. Y sí, ¿eh? O sea, decía Julio algo importante hace rato. Cada uno tiene sus propias adicciones, ¿no? A mí me ha costado un chingo dejar la coca, otros el café. Yo tenía una compañera que igual que Astrid, ¿no? Se chingaba un chingo de café durante todo el pinche día, ¿no? Por ejemplo, yo con el café puedo pasar semanas sin tomar café y no me genera pedos, pero la coca me genera un pedo. Las papitas, híjole, yo ir a la tienda y no comprarme unas papas, híjole, cómo me ha costado aprender a detener ese pinche impulso de gordo, ¿no? Ir a los tacos y comerme solo 5, hijo de su pinche madre, ¿no? Cada uno trae sus propios pinches impulsos, ¿no? Bien, entonces ya por ir cerrando, compañeros, ya llegamos a la hora 40 minutos. Esta plática se fue tensa, se fue rápido. Josué, ¿qué recomendación darías para poder, primero, reconocer la rebeldía y segundo, trabajar con la rebeldía? Yo creo que es empezar a trabajar con mi soberbia, ¿no? Lo hablo en primera persona. La soberbia creo que al final del día ha sido el problema para yo aprender a escuchar las recomendaciones del maestro, las recomendaciones que te puede dar, no sé, cualquier otra persona. Si toman terapia, pues yo creo que sí es muy viable que se apeguen a ese tipo de disciplinas, no sea porque, o las disciplinas no te las pone el psicólogo no porque quiera verte sufrir, sino porque simplemente es lo que necesitas. Sí, la neta sí, que sufran los culeros desgraciados. Como yo sufrí ahora que Como sufran eso, los demás. es así, ¿no? Entonces, pues no, digo, prácticamente es más como de, pues, si en verdad quieren hacer o realizar un trabajo, yo sí sugeriría que se ajusten a lo que son las indicaciones del terapeuta. Vientos, vale. Julio, para ir cerrando con nuestra charla del día de hoy, aquí entre enfermos, platícanos qué recomiendas para reconocer y para poder trabajar con la rebeldía. Pues yo creo que la principal recomendación es confiar en el proceso, confiar en el maestro y lo que dice Josué es real. A veces nosotros pensamos que las disciplinas o lo que nos dice el maestro es porque o nos odia o no nos quiere, pero lamentablemente a veces, que en mi caso, no lo entendí hasta que topé con pared y me di en la madre. Hasta ese momento es cuando yo empiezo a entender esa parte. Y ahora que yo ya estoy un poco del otro lado,
un maestro me dijo, y siempre se lo repito, a algunas personas, algún día vas a entender lo que te estoy diciendo. Y ahora que a mí me toca a veces poner disciplinas con ciertos pacientes, que a veces sí encuentro esa parte como un poco satisfactoria ya. Ahora ya siento lo que sentía mi Dices, maestro no puedes crecer en 10 cuando años. me ponía cuando me ponía mi disciplina el maestro, ahora que ya les pongo disciplinas. No es que uno sea satisfactoria, pero sí noto algunas cosas que me explicaba mucho mi maestro cuando me decía, a veces los pacientes nos volvemos predecibles de las acciones que hacemos porque somos bien predecibles, pero uno no lo nota. Ya cuando estamos un poco de este lado, yo nada más puedo decir es eso, confiar en el proceso y confiar en el maestro. Vale. Don Julio, ¿tú qué eres? Don Películas, ¿qué películas recomiendas? Razón hoy día. Ay, bueno, yo recomiendo una, pero es rebeldía con buenos resultados. A mí me encanta Billy Elliot. La rebeldía del niño de esforzarse por el sueño que él quería. Al final es rebeldía, Ujú. pero con un resultado diferente al que nosotros estamos acostumbrados a veces. Porque muchas de las veces que cuando abordamos esta parte de adicciones, siempre son como a lo malo. Y no, también hay una rebeldía que está enfocada en donde hay otro tipo de resultados, que esa es una parte importante que me encanta de nosotros, que no todo es agresión y no todo hay amor y a veces el amor cura también. Y una película que me gusta mucho y que no me acuerdo del nombre, ahorita la gogué para recordarme, es la de La Sociedad de los Poetas Muertos. Esa película, hijo de su pinche madre. Cuando la ves ya con conciencia y con información y entendiéndola, es una retromadriza a recordarte que ser rebelde no es romper paredes, pintar cosas, sino ser rebelde significa ir en contra de tu sistema de creencias, de lo que crees, de lo que piensas, tener resultados diferentes, ¿no? Para mí esa escena, última escena de cuando se levantan arriba de las sillas y dicen, ¿cómo? Ajá, y dicen, oh, maestro, algo así, ¿no? No me acuerdo bien qué es lo que dicen. Híjole, esa película está súper, súper chida. Hay otra película igual de rebeldía, pero no de rebeldía neurótica, sino de rebeldía de desarrollo. ¿Han visto Inquebrantable? Ah, sí. Esa película también está súper padre Está muy para que hablar sobre el proceso, así como cuando uno entra en el proceso de rehabilitación y logra redireccionar la rebeldía, y así como eres rebelde para no cambiar y puedes redireccionarlo para el cambiar, eso te va a dar una fortaleza para no recaer en tu proceso. Pero es un pedo de redireccionar esa rebeldía, ese conflicto del no quiero, no quiero, el no quiero dejar de consumir para no quiero volver a consumir. claro, Pero cuando lo logras hacer, híjole, vas a tener resultados sumamente importante. importantes. Y Inquebrantable es una película en la que habla también de la disciplina, de la fortaleza, de la voluntad. También hay otra película que también me gusta mucho, que es la de, ay, acabo de verla, la del marino que es morenito y que entra en pedos porque era negro y no podía, Sí, ¿quién dices? ¿Esa ajá, película cómo se llama? ajá, ¿cómo se llama esa película? Es Es la del marino que al final la escena es que de unos sí, pasos, ¿no? Con el traje Con el de de sí, que buzo, es ujú, Robert De Robert De Niro, Niro. ajá. ¿Cómo se llama esa película? Eso te digo. Ahí sí se la saben ahí en el chat, hagan paro, porque yo veo películas, pero luego no me sé los nombres o no me acuerdo. Eso te digo, ¿cómo se llama? Bueno, esa película es como también el irse rebelde, pero no en contra de la sociedad, sino en contra de las reglas, ¿no? A él no lo dejaban ser buzo por su color, ¿no? Por ser de tez morena, ¿no? Y él hace todo, le dicen Hombres de honor. Hombres de Honor. Hombres de Honor es una película igual muy buena para hablar sobre la rebeldía enfocada en el desarrollo, ¿no? claro. Que le dicen que no puede bucear porque es negro, que no, hay una escena al inicio cuando están en el barco que le dicen que no puede nadar porque solamente los negros se llama, hombre de no, ya puse Son lesbi, cocineros. solamente son Son cocineros cocineros. y que solamente los cocineros pueden entrar al mar los martes y ese día él se avienta al mar y híjole, hombre de honor está muy buena.
También otra que habla un poquito sobre ese proceso de la rebeldía dentro del desarrollo, hasta el último hombre, Ah, Está bueno. hasta el último hombre, hasta el último hombre ¿cómo se llama? Andrew Garfield, Ah, Andrew. Andrew Garfield, ¿no? Él, esa igual es bélica, híjole, vean, hasta el último hombre. También está súper chida para trabajar rebeldía. Sí, 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 esa historia está, esa película está súper chida. Y ya por última película que les recomendaría para trabajar con esa parte de la rebeldía, vean la de Talentos Ocultos. Son mujeres igual latinas que están viviendo un conflicto a nivel social, trabajan en la NASA, entonces viven discriminación por su color y por su género. ¿Es donde les cambian el baño? Les cambian el baño, donde está el baño de blancos y el baño de negros, ¿no? Y ellas van en contra del sistema y logran mostrar. Sus talentos ocultos es otra película que igual les recomiendo que vean. ¿Vale? ¿Alguna película que quieras agregar, Josué? ¿O algún libro o algo que quieras recomendar? Pues bueno, en lo personal, la de Inquebrantable, haciendo énfasis de lo que mencionaba, pues sí es muy buena. A mí me gusta muchísimo, aparte de que sí trae ahí este, la rebeldía muy, pues muy marcada, pues como menciona el maestro, solamente la rebeldía para uso en el desarrollo va a traer beneficios, ¿no? Entonces yo sí le recomendaría esa película. Libro como tal, pues mm, mucho luchar con la idea o con los pensamientos y me recordó al libro de El Esclavo. El esclavo. Ok, Ujú. también ahí el esclavo nos va enseñando como un poquito el proceso, Sí. ¿vale? Por ahí nos pone Luis, entre enfermos, cámara enfermo, nos vemos. No, y también nos pone Salvemos uno más. ¿Esa es una película? ¿Salvemos uno más? Sí. Esa sí no la he visto. Voy a ver la de Ok. Salvemos uno más. También, ¿cuál fue la que nos recomendó Héctor, que estuvimos viendo en casa de Víctor, que no acabamos de ver? La del proceso de rehabilitación. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero sí no la acabamos de ver esa película. Y que igual hablaba sobre el proceso de rehabilitación y Sí. la rebeldía durante el proceso. Es Sandra Bullock, la actriz, claro. pero ¿cómo se llama esa película? Ahorita, en lo que Julio busca, ya que es nuestro el que está detrás de cámaras y el que se encarga de hacer todo eso, hay una película también muy buena en rehabilitación que habla de la rebeldía, donde sale Sandra Bullock. Y ella es alcohólica, trae pedos de adicción, y de repente la meten en una clínica de rehabilitación, pero porque si no tomaba la clínica, se iba a la cárcel. Y entonces en esa película, pues ella va pasando por el proceso de rehabilitación, tiene sus juntas de ayuda, ¿no? Sus círculos de trabajo, ¿no? Sus consejerías, ¿no? Ujú. Y va viviendo como todo ese proceso de rehabilitación. Y entra la pinche necedad de no hacer caso, de no seguir las disciplinas, se pone bien borracha dentro de la clínica, o sea, se avienta por la pinche ventana porque en un pinche arranque de ira dice, ya no voy a consumir y tira las pinches drogas por la ventana y en su pinche ansiedad de repente se acuerda que estaban por allá y por querer brincarse para volver a agarrar la droga, se rompe su madre y se fractura. O sea, sí habla de toda la pinche locura que se vive dentro de un proceso de rehabilitación, Ahora que ¿no? lo menciona, maestro, también sí les quisiera recomendar una película Sí, que también en lo particular me llama mucho la atención y creo que también trae mucha información. Es de Denzel Washington, la del vuelo. esa sí no la he visto. ¿De qué trata? Igual es un piloto que rescata o salva a personas porque tuvo una falla mecánica el avión. Cuando ¿Cuál? empieza a descender, salva a unas personas, pero él es alcohólico y Ah, consume sustancias. Entonces, ya la encontré. ¿Cómo se llama? 28 días. Ajá. todo el problema que radica, él se sentía pues en el más alto nivel porque había salvado a estas personas. Habían fallecido nada más, creo, dos o tres personas. El chiste de todo esto es que él consumió drogas y consumió alcohol en el vuelo
Y pues cuando les hacen toda la revisión de la investigación de lo que sucedió, pues encuentran que sí habían consumido. Le quieren culpar a una de las azafatas, pero entre tantas mentiras, entre tanto alcohol, entre tanto consumo, llega un punto donde se estanca y acepta este el error, acepta la culpa, ¿no? Se va a la cárcel, pero pues a través de esto pues vive todo ese, La locura. toda esa pinche locura, igual la pinche necedad, el no, yo no hice nada, yo rescaté, a mí no me tienen por qué encarcelar. Entonces, igual se las recomiendo mucho, igual creo que ya la han visto, pero pues es algo que... Bien, entonces. Y bueno, y la película que estábamos recomendando de la parte de la rehabilitación se llama 28 días, donde sale Sandra Bullock del 2000, ¿vale? Por ahí nos pone Luis Whiplash. También Whiplash está muy buena para trabajar eso de rebeldía. Bueno, ya para ir cerrando, compañeros, para ir cerrando con todas las personas que nos están viendo, tanto en Facebook como en TikTok, ¿no? En este podcast de Entre Enfermos, pues yo me voy, compañeros, con la idea, a ver, todos somos rebeldes. En algún momento de nuestra vida hemos sido rebeldes, pero uno de los problemas de nuestra rebeldía es que siempre ha sido en contra de alguien más. Somos rebeldes en contra de un jefe, somos rebeldes en contra del trabajo, somos rebeldes en contra de nuestro terapeuta, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra sociedad. Y esa rebeldía está llena de injusticia, llena de orgullo, llena de un buen de conflictos que no me permiten avanzar y crecer. Y yo creo que el adicto o la persona que busca la rehabilitación sí tiene que ser rebelde, pero tenemos que ser rebeldes para ir en contra de nuestro sistema de creencias, rebeldes en contra de los pensamientos que me mantienen enfermo, rebeldes en contra de las cosas que me lastiman, rebeldes en contra de conductas que me regresan a mi adicción. O sea, hay que ser rebeldes, pero con una rebeldía no contra el mundo, sino contra lo que me lastima. Y cuando yo puedo redireccionar eso me lleva a poder tener resultados más sanos, relaciones más sanas, estructuras más sanas. Así que pues, ojalá, compañeros, que todos los que nos están viendo logren redireccionar su rebeldía, ¿no? Que ahora sean rebeldes, pero no hacer lo que siempre hacen, que los mantienen destruidos, ¿vale? Por ahí ya para ir cerrando, pues, saludos para Leslie, que estuvo conectada el día de hoy. Por ahí nos deja un comentario Rubén Peinado. Saludos a mi primo Josué desde Salamanca, Guanajuato. Sigue adelante. Ya vamos a ir a Salamanca a hacer un Una Rubén. especial. Órale, A Luis Tene que estuvo ahí con nosotros, a Astrid que estuve comentando, a Josecito Rodríguez, saludos, Josecito, ¿no? Saludo para Sara que estuvo ahí presente también en los comentarios, ¿no? Un saludo para todos los de TikTok que estuvieron comentando y uniéndose con nosotros. Pues esto es lo que nosotros buscamos en el podcast, ¿no? Hablar del tema, pero también hablar de nuestra historia. Así que pues nos vemos la siguiente semana con una historia más, con un invitado más, con historias más enfermas cada vez, ¿no? suculento. Y entonces, pues nos vemos la siguiente semana y recuerden este podcast de Entre Enfermos. Si te identificas, es porque eres uno de los nuestros. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, Oh. pasen muy bonita noche.